Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Leo Javi, Pablo Gómez, Ragnarok 1.5, Najika Elum, Niv Olive, Bog Takovich, Arturo Curiel, Joel Carrillo, Enrique Vivas, 141 Maxi, Chris Underwater, Enrique Domínguez, Stroke, Faldemur, Agustín Villalba, Francisco Domínguez, José Escarpeta, Derfo95, Ashley Scarlett, Mifa, Robespierre, Matías Bouno, Alejandro Ramírez, Avi Ugalde, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Dark Bolon, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Verge 135. De igual manera, un agradecimiento especial a los superchats de Fernando Quiroz, Almighty Forward, Sebastián José, Frine Lucho, Barbarella Álvarez y Beto 16F84. Su apoyo es imprescindible para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, poder hacer una donación por medio de PayPal en el correo que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 16. Reverendo, ya están aquí. Susan Compton, su secretaria particular, entró anadeando sobre sus cortas piernas. Cincuentona, era rechoncha, miope y más fea que un dragón, pero era tremendamente eficiente y mantenía la oficina del ayuntamiento en orden con mano férrea desde hacía 16 años. Hagan que pase, Susan, contestó Green mientras rodeaba su mesa y se sentaba en el enorme sillón que un día había pertenecido a Stan Morgan. Que Dios lo tenga en su santa gloria. El antiguo alcalde de Gulfport había tenido el buen gusto de morir de un vulgar infarto a la semana siguiente de haber nombrado a Green su primer consejero, poniéndole al reverendo la ciudad en bandeja de plata. La rodilla llevaba latiéndole intermitentemente todo el día, pero la intensidad del dolor había aumentado un grado. La puerta se abrió de nuevo y un grupo de 5 personas entró detrás de la señora Compton. Abriendo la marcha iba Malachi Graves, su brazo derecho, seguido de Strangert, aquel marinero sueco que había llegado a Gulfport después de un azaroso viaje desde Virginia, donde le había sorprendido el apocalipsis. Pero lo más interesante eran las 3 personas que entraron inmediatamente detrás. Encabezaba el grupo un individuo alto y delgado, con el pelo negro alborotado y una expresión desconfiada en el rostro. Le seguía un tipo rubio, con un poblado mostacho justo debajo de unos extraños ojos azules. Pero lo mejor del trío era sin duda la chica, que cerraba el grupo, alta, joven, muy guapa y con un enorme gato naranja dormitando entre sus brazos. Y lo más importante, los 3 eran blancos. Bienvenidos, hijos míos, a esta nueva Jerusalén. Bienvenidos a Gulfport, hogar de los justos, fortaleza del Señor y punto de partida del inminente segundo advenimiento de Cristo. El reverendo se acercó y les impuso las manos. La expresión de los recién llegados era confusa ante aquel recibimiento, pero se dejaron hacer. «Ha sido un viaje muy largo hasta aquí», replicó el tipo alto y moreno. Estoy deseando oír esa historia de sus propios labios. Pero antes me gustaría que el oficial Strangert me contara cómo Dios los puso en el camino de la salvación. El reverendo hizo una señal a Strangert para que se acercara, mientras que con la otra mano indicó discretamente a Graves que abandonara la habitación. Que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, dijo el señor. El oficial sueco comenzó a relatar cómo en medio de una tormenta habían visto elevarse unas bengalas de emergencia muy cerca de Ítaca, y le contó el subsiguiente rescate. Strangert narraba las cosas de una manera ordenada, seca y eficiente, de un modo muy profesional. Cuando finalizó su enorme informe, se relajó ligeramente y esperó con paciencia que el reverendo hiciera alguna pregunta. Para Green era suficiente. Estaba seguro de que el informe que le facilitaría el capitán Burley más tarde coincidiría plenamente con lo del sueco, pero era mejor estar totalmente seguro.
de enojos en todas partes y oídos en más partes todavía. No era de la Biblia, pero su padre lo decía siempre. Y era una de las pocas enseñanzas aprovechables de aquel loco borracho. Ya es suficiente, querido Strangford. Green le tomó del brazo y lo acompañó hasta la puerta. No quiero robarle más tiempo. Estoy seguro de que el capitán Burley necesitará de su inestimable ayuda para la descarga del Ítaca. El sueco protestó, pero Green fue inflexible. Una vez que estuvieron solos en el despacho, invitó a los 3 náufragos a que tomaran asiento. Bien. Ahora pueden empezar, dijo mientras se reclinaba en su silla. El tipo alto y moreno, que según decía era abogado antes del apocalipsis, llevaba la voz cantante. De vez en cuando el rubio bajito añadía algo y la chica se limitaba a sentir, mientras acariciaba el gato con aire distraído. Entonces fue cuando llegamos a Tenerife, estaba diciendo el abogado en aquel momento. Fue una sorpresa descubrir que la isla estaba llena de refugiados procedentes de toda Europa, que... ¿Llena de refugiados? Green saltó como un resorte al oír aquello. ¿Quiere decir... ¿llena en qué sentido? ¿No había muertos en la isla? No, la isla estaba a salvo, igual que Gulfport, pero las condiciones eran mucho más penosas. Toda aquella muchedumbre consumía cantidades enormes de recursos y había una gran carestía de... bueno, todo. Pero aún así se podía vivir con cierta dignidad. Y no había nadie aplicando las leyes de pureza racial al estilo de Hitler, añadió secamente la chica, con una mirada ofendida en sus ojos. El abogado lanzó una mirada cargada de advertencia a la muchacha, pero Green no le prestó atención. Su mente funcionaba a toda velocidad. Una isla llena de refugiados. Había otro lugar aparte de Gulfport que había sobrevivido al apocalipsis. Un sudor frío recorrió su espalda. Si existían otros puntos donde aún resistían los humanos, entonces eso significaba que Gulfport podría no ser la nueva Jerusalén. No eran los únicos corderos salvados del sacrificio por el Señor. Entonces, si no eran los únicos, no. Eso era imposible. Él era el profeta. Él era el salvador de los justos. Todo el mundo en Gulfport creía y respetaba aquella idea, que había repetido una y otra vez a lo largo de sus sermones diarios. Y ese convencimiento era lo que hacía que nadie discutiera su papel como líder de la comunidad. Si la gente de Gulfport se enteraba de que existían más lugares, alguien podría plantearse que su salvación no dependía únicamente de la intervención divina a través del reverendo, y eso llevaría inevitablemente a que, en algún momento, alguien pusiera en tela de juicio el liderazgo de Green, y que a lo mejor sus ideas no eran revelaciones del Señor. Eso no era posible. No puede ser posible. El abogado terminó su relato. Green los miró en silencio durante unos instantes y finalmente se inclinó hacia ellos con una sonrisa enorme en su rostro. Hermanos, son como el hijo pródigo. Han caminado por el largo valle de las sombras, pero finalmente están en el lugar de la leche y la miel, donde el ciervo y el león duermen a la misma sombra. Que no os quepa duda que de ahora en adelante la República Cristiana de Gulfport será su nuevo hogar. Se lo agradecemos enormemente, reverendo, dijo el abogado con una expresión aliviada en su rostro. Por supuesto estamos dispuestos a ayudar en lo que haga falta. Si hay algo que podamos hacer. Pues, hijo mío, sí que lo hay, replicó Green. Tengo que pedirles un inmenso favor. Sí, claro, dígame qué es. Tengo que pedirles que no le cuenten su historia a nadie. Y cuando digo a nadie me refiero a absolutamente nadie. ¿Se lo han dicho ya a alguna persona? Bueno, el capitán Burley lo sabe, replicó el abogado tras pensar un rato. Pero tan solo él. Ahora que lo dice, ninguno de los demás oficiales de a bordo preguntó nada. No había caído en eso hasta ahora. Bien hecho, Burley, pensó el reverendo. Sabes lo que te conviene. Y también sabes mantener a raya a tus hombres. Ahora entiendo por qué ese maldito sueco quería quedarse a toda costa. Bien, continuó Green chasqueando la lengua, mientras hilvanaba una excusa.
Eso es bueno. Necesito que mantengan el secreto por un sencillo motivo. Si las buenas y piadosas gentes de Gulfport se enteraran de que hay necesitados en Tenerife o en la otra punta del mundo, insistirían en emprender una expedición para ir hasta allí, hasta que los rescatemos a todos de la oscuridad y del pecado. Claro, comprendo, dijo el abogado. Una luz de alarma se había encendido en sus ojos. A Green, acostumbrado a las mentiras y a las medias verdades, no se le escapó la leve vacilación del abogado y las miradas nerviosas que se cruzaron entre ellos. Le estaban ocultando algo. No quieren saber nada de Tenerife, o cómo diablos se llama ese sitio, pensó. Estaban huyendo de allí cuando se cruzaron con el Ítaca, y tienen miedo. Los buenos habitantes de Gulfport emprenderían el viaje aún a riesgo de perecer todos en el intento, pues son fieles seguidores de Cristo. El reverendo abrió los brazos como abarcando una muchedumbre imaginaria. Pero son mi rebaño, y he de velar por todos ellos. No puedo permitir que se lancen en una misión suicida para traer aquí a la seguridad de Gulfport a todas esas gentes. Por eso pido su silencio. Lo comprenden, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, reverendo, se apresuró a contestar el abogado. Puede contar con que nuestros labios estarán sellados. Pero la gente tiene derecho a saber que hay más supervivientes por el mundo, protestó la chica indignada. Si no lo saben, al fin y al cabo serían como prisioneros de esta ciudad. Toda esa gente. Esos ilotas. Tienen derecho a poder decidir si quieren vivir en otra parte, y no como vulgares presidiarios. Lucía, creo que no es el momento para esto, la cortó el abogado tajante. El reverendo nos ha pedido un favor. Tan solo un favor a cambio de su hospitalidad. Y creo que se lo debemos. Lucía abrió la boca para añadir algo más, pero al ver la expresión severa del abogado se lo pensó 2 veces, y se calló. En vez de eso comenzó a acariciar al gato con tanta fuerza que éste, sorprendido, lanzó un maullido de protesta. La tensión entre ellos era evidente. Hija mía, los interrumpió Green con voz piadosa. Déjame contarte una historia. Hace mucho tiempo, en la época de los griegos, existía una ciudad llamada Esparta. Por supuesto, eran todos unos idólatras impios que adoraban a falsos dioses de barro y estaban lejos de la luz de nuestro Señor. Sin embargo, en nuestros ojos, en muchos aspectos, eran una sociedad admirable. Los espartanos vivían rodeados de enemigos que pretendían verlos muertos a toda costa, tal como nos ocurre a nosotros hoy en día. Por ello, para sobrevivir, crearon una casta, a los que llamaron ilotas, que se encargaba de cultivar sus campos, cuidar su ganado y facilitarles todas las cosas materiales que necesitaban para que los espartanos pudieran dedicarse única y exclusivamente a defender sus murallas. Eso mismo hacemos nosotros aquí, y por eso precisamente tenemos a nuestros ilotas. ¿Y quién decide que una persona es ilota o no?, preguntó Lucía con un hilo de voz. Nuestro Señor, por supuesto, replicó Green auténticamente sorprendido. Adán y Eva eran blancos, como los apóstoles, igual que Moisés y todos los profetas que aparecen en la Biblia. Fue Dios quien lo decidió así. El resto de las razas o bien son mezclas bastardas, como esos sucios chicanos, o bien son fruto directo del pecado, igual que los negros. Por eso lo llevan marcado en su piel. Al permitirles vivir bajo nuestra santa protección, les estamos haciendo un favor, pues así pueden expiar sus culpas. Lucía hizo un esfuerzo titánico para controlar la respuesta afilada que se formaba en su boca. El ucraniano, por su parte, se removió incómodamente en su silla. Tan solo el abogado mantenía una expresión impenetrable en su rostro, sin dejar traslucir la más mínima emoción. Reverendo, comenzó a decir, tratando de controlar el tono de su voz. De donde nosotros venimos, esa forma de pensar estaría muy mal considerada. Espero que usted entienda que... ¡No!, cortó Green tajantemente, dando una fuerte palmada sobre la mesa. Eso es así, no hay nada que discutir.
Por culpa de la dejadez, la tolerancia y el hedonismo, Dios ha castigado a la raza humana. Llevo años anunciando que esto iba a pasar. Y no me hicieron caso. No hicieron caso, ¿entiende? No me hicieron caso hasta que fue demasiado tarde. Yo tengo razón. Yo soy el profeta. Green se había levantado y gesticulaba al hablar, con ojos enfebrecidos. El lazo de su cuello se había deshecho y lanzaba minúsculas partículas de saliva al hablar. Por convivir con maricones, comunistas, negros, indios y chicanos. Por aceptar a un negro como presidente de este país. Dios ha desatado su ira, y hasta que retomemos la recta senda que no se producirá a su segunda venida. Si no aceptan esa verdad, entonces no hay sitio en Gulfport para ustedes. Green se desplomó en la silla jadeando. Tomó una jarra de agua y se sirvió un vaso con mano temblorosa. Al beber, derramó unas cuantas gotas sobre su pechera. ¿Y bien?, preguntó. ¿Cuál es su respuesta? ¿Cuál es su lado del muro? Nosotros, comenzó a decir el ucraniano. Nosotros aceptamos su hospitalidad y sus normas, reverendo Green. Le interrumpió rápidamente el abogado. Seremos buenos habitantes de Gulfport. Se lo prometemos. Pero esto es... intervino Lucía, aunque se calló de inmediato. El abogado la miraba con un elocuente "cállate de una maldita vez" escrito en sus ojos. ¿Es su mujer?, preguntó el reverendo. Es mi pareja, sí. Pero no veo que... Será mejor que aprenda a mantenerla en cintura cuanto antes, querido amigo. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que debe estar en silencio. Timoteo 2:11. recitó de memoria el reverendo Green acariciando su Biblia. El propio Señor nos indica cuál es el sitio de las mujeres. Son madres y esposas, pero no tienen capacidad para opinar ni para tomar decisiones. Su cerebro no está hecho para pensar, como es evidente. No se preocupe, reverendo. Aprenderá a controlar su lengua, contestó el abogado mirando expresivamente a Lucía. Esta, roja de furia y humillada, mantenía la cabeza agacha y acariciaba con fuerza al gato que maullaba incómodo. Bien. En ese caso creo que ya hemos hablado y acabado con este asunto. La señora Compton les indicará cuál es su nueva casa cuando salgan. Hay un montón de espacio libre en Gulfport y creo que cuando vean dónde van a vivir estarán... La puerta se abrió de golpe, interrumpiendo al reverendo. ¿Y ahora qué pasa?, rumió Green. Aquella estaba siendo una reunión mucho más difícil de lo que había pensado. Malachi Graves permanecía de pie en la puerta con aspecto nervioso. Elario se balanceaba inquieto sobre sus pies, como si le hubiera entrado unas ganas urgentes de orinar. ¿Qué sucede, Malachi?, preguntó Green, sin molestarse en ocultar el tono molesto de su voz. Todo el mundo sabía que nadie debía interrumpir al reverendo salvo por causa de una fuerza mayor. Solo silotas de Ítaca, reverendo. Hay problemas. Un grupo de chicanos se niega a aceptar el pago convenido. Están reclamando algo, pero no tengo ni idea de lo que dicen. No hablan inglés. Solo esa jerga de mierda de español. Graves se llevó la mano a la boca. Disculpe mi lenguaje, reverendo. ¿Cómo se atreven? El reverendo se levantó y apuntó con su dedo calloso a Graves. ¡Dales una lección! ¡Diezmalos! Mata a la mitad de ellos para que aprendan cuál es su lugar. ¡No!, gritó Lucía de golpe. El abogado y el ucraniano se volvieron hacia ella, sorprendidos por la nota de pasión que temblaba en su voz. No los mate, reverendo. Se lo ruego. Silencio, niña, atajó el reverendo. Graves, ya sabes lo que tienes que hacer. Por supuesto, lo que usted ordene, reverendo. Elario se dio la vuelta y se dispuso a salir de la habitación, pero en ese momento, el abogado se levantó. ¿Y tú qué quieres ahora?, pensó Green. Espera un momento, reverendo, terció. Yo hablo español perfectamente. De hecho, es mi lengua nativa. Si me permite hablar con ellos, quizá pueda saber qué es lo que reclaman y así evitaremos un derramamiento innecesario de sangre. Green se sentó, meditando las palabras del abogado. Tenían cientos de ílotas y eran fácilmente sustituibles, pero la situación entre ellos ya era muy explosiva. Una purga no ayudaría a calmar los ánimos, y no podía correr el riesgo de enfrentarse a una rebelión abierta, al menos no en aquel momento.
De acuerdo, asintió mientras se ponía el sombrero. Ven conmigo. Su mujer y su amigo pueden dirigirse a su nuevo hogar. La señora Compton los va a acompañar. Y sin más, salió de la habitación. El abogado cruzó unas palabras apresuradas con sus acompañantes, repletas de aspavientos y gestos enfurecidos, pero Grim estaba demasiado enfadado como para detenerse en ese detalle. Que arreglen en casa sus propios problemas. Yo tengo que arreglar los míos ahora. Graves les esperaba en la puerta del ayuntamiento, al volante de la Hummer con el motor encendido. El reverendo se subió con el asiento trasero, mientras el espigado abogado se sentaba en el delantero. Circularon hacia el norte durante unos minutos en silencio total, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Cuando finalmente llegaron, el Hummer se detuvo junto a un puente que cruzaba un ancho canal. Las dos orillas del brazo de agua estaban cercadas por un alto muro de cemento cubierto de alambres de espino. En el puente, junto a una señal oxidada y cubierta de agujeros que daba de una bala, decía «Bienvenidos a Bluefont». Se levantaba una enorme torre de acero con reflectores en su parte superior, que recordaba a una barbacana medieval. En lo alto de la atalaya, dos arios apostados detrás de sendas ametralladoras M60 cubrían la puerta de acero que cerraba el puente. Al otro lado de la puerta, un grupo de unos 50 ilotas gritaba y gesticulaba, al tiempo que arrojaban cascotes de botellas vacías contra la torre. Ninguno de ellos iba armado, ya que los ilotas tenían restringido el acceso a las armas dentro de los límites de Gulfport. «Bien, hijo mío», dijo Green bajándose del vehículo. «Esta es tu oportunidad. Demuéstrame qué sabes hacer». El abogado salió del Humber y caminó hacia la pesada puerta de acero. Un ario apostado en la parte baja abrió una portezuela para franquearle el paso. En cuanto atravesó la puerta, se apresuró a cerrarla tras él. Los ilotas situados al otro lado del puente se fueron quedando en silencio en cuanto vieron la figura inquieta del abogado. Respirando hondo, caminó hacia ellos, aparentando más seguridad de la que realmente tenía. «Hola a todos», saludó en español. «Vengo en nombre del reverendo Green. ¿Qué es lo que sucede aquí?» Un tipo alto y moreno con un uniforme militar en el que se podía leer Dobshanki en el bolsillo superior derecho, se adelantó desde el grupo. «Soy Carlos Mendoza», dijo en un tono desafiante. «¿Quién eres tú y qué quieres?» «Soy la persona que puede evitar que los tipos de ahí detrás», levantó su brazo y señaló a los dos arios de las ametralladoras, «los eliminen a todos en menos de un minuto, a no ser que me digan por qué diablos están así y qué quieren. Ese Green tiene una pinta de estar lo suficientemente loco como para ordenarles abrir fuego, y le falta muy poco para hacerlo. Así que te vuelvo a preguntar, ¿qué es lo que sucede aquí?» «Nos han engañado», rugió una voz desde la multitud. «Nos prometieron 10 litros por persona, y solo nos han dado 3. Un coro de voces comenzó a protestar al unísono, apoyando aquellas palabras. El hombre llamado Carlos Mendoza hizo un gesto para que guardaran silencio. Una vez que lo consiguió, se volvió de nuevo hacia el abogado. «Ya los oíste», dijo. «Nos deben 7 litros de Cladoxpan por persona, a todos los que hemos ido en el ITK. Dile a tu reverendo que mientras no nos dé lo que nos pertenece, no pensamos movernos de aquí». «¿Cladoxpan?», preguntó el abogado confundido. «¿Qué es eso, un licor o algo así?» La cara de Mendoza se transformó de la sorpresa al oír aquello. «¿En serio? ¿Te estás burlando de mí? ¿Cómo es posible que no sepas qué es el Cladoxpan? ¿De dónde has salido?» Espera un minuto. Tú no serás uno de los náufragos que rescató el Ítaca de alta mar, ¿no? El abogado asintió, inquieto. El otro, al ver el gesto, soltó una risotada lúgubre. Esos huevones chingados son tan cobardes que ni siquiera se atreven a venir en persona a este lado de la valla. Mandan a un pobre estúpido que ni siquiera sabe de qué habla. No mames. Mira, si me cuentas de qué estamos hablando, tal vez pueda ayudarte, contestó el abogado con calma. De otro modo, esto será imposible. El Cladoxpan es un medicamento, aclaró Mendoza pacientemente como si le hablara a un niño. Mantiene la concentración del TSJ a niveles muy bajos y nos permite seguir viviendo como personas. Todos estamos infectados por este puto virus de mierda.
Y si no bebemos al menos medio litro de esa solución al día, entonces nos chingamos. ¿Lo entiendes ahora, chico blanco? El abogado inspiró aire pensativo. O sea que es como un paliativo, ¿no? Es decir, ese Cladoxpan no elimina el TSJ, solo lo debilita lo suficiente como para que no haga efecto. Bien, veo que no eres tan pendejo como pensaba, dijo Mendoza con voz amarga. Mira, es algo parecido a la insulina para los diabéticos. Mientras lo consumamos, todo irá bien. Pero si dejamos de ingerirlo, entonces se acabó. Y ese cabrón nos debe 7 litros por persona. Nos prometió 10 litros y viajábamos en ese puto barco de mierda y hemos cumplido. Ahora le toca a él. ¿Cómo se han infectado?, preguntó el abogado curioso sin prestar atención a las demandas de Mendoza. ¿Y cómo crees que ha sido, pendejo?, replicó Mendoza subiéndose una de las mangas de su uniforme. En el hombro lucía una enorme cicatriz de algo que no podía ser otra cosa que un mordisco humano. Incluso le faltaba parte de la masa muscular. Dile a ese puto anciano de mierda que si no nos da lo que nos deben, no pensamos movernos de aquí. ¿Entendido? El abogado asintió y se alejó lentamente hacia el portón de acero sobre el puente. Una vez que estuvo al otro lado, caminó hacia Green, que lo esperaba impacientes junto al vehículo. A su lado, Malachi Graves ladraba órdenes a un grupo de arios fuertemente armados, que se estaban encaramando a la torre. ¿Y bien? ¿Qué es lo que quiere?, preguntó el reverendo. Dice que les deben 7 litros por persona de algo llamado Cladoxpan. Dice que usted se lo prometió a cambio de intervenir en la operación del uva. Y también dice que mientras no se los den, no piensan moverse de ahí. El reverendo enrojeció súbitamente, preso de la ira. Su labio inferior empezó a temblar incontrolablemente. ¿Pero qué mierda se han creído que son? Ah, perdóname, Jesús. Atajo de hispanos sucios y malolientes. Los mataré a todos. Acabaré con ellos. Haré que la ira del Señor los castigue a sangre y fuego. No pienso permitir semejante insolencia. Espere, reverendo, la interrumpió el abogado. No creo que sea buena idea. Matarlos no va a solucionar el problema, y Gulfport perderá un montón de hombres valiosos a cambio de nada. Yo vi personalmente cómo peleaban en el puerto de Luva, y puedo asegurarles que son auténticos jabotes. Si los mata, tardará un montón en adiestrar a otros hombres que sean tan buenos como estos, y la ciudad se quedará sin un buen grupo de ílotas. De repente añadió como si fueran fruto de una inspiración repentina. Además, sería una ofensa para Dios destruir de forma necia una herramienta tan útil como la que ha puesto en sus manos. ¿No lo cree, reverendo? No me des lecciones, muchacho, fue el primer pensamiento del reverendo Green. Sin embargo, supo apreciar la validez del razonamiento de aquel hombre. Tal vez no fuera mala idea después de todo. De acuerdo, accedió amenazante. Pero solo les daremos 5 litros por persona. Ni uno más. Y no es negociable. O aceptan eso, o ordenaré a mi guardia verde que los extermine sin contemplación. Seré como el viñador arrancando la mala hierba de sus vides. Diciendo esto, se metió de nuevo en la Homer, sin mirar a nadie más. Satisfecho, el abogado corrió de nuevo al otro lado del muro, donde los ílotas lo esperaban, expectantes. Al llegar les transmitió la oferta del reverendo Green en pocas palabras. Los ílotas debatieron durante unos segundos con gestos hoscos, y finalmente aceptaron. De acuerdo, dijo Mendoza. Dile a ese puto viejo de Green que aceptamos. Pero esto no se ha acabado. El abogado sintió aliviado. Mientras se alejaba, oyó a Mendoza llamarlo a sus espaldas. Oye, por cierto, el mexicano aún permanecía en el mismo sitio, con una sonrisa orgullosa en la cara. Saluda a Lucía de parte de Carlos Mendoza. Dile que la recuerdo con mucho cariño, y que espero poder verla muy pronto. Su visita será bienvenida. Y dicho esto se alejó, dejando al abogado con una expresión confundida y un remolino de sentimientos inquietos, bailando en el pecho, como si su corazón estuviera asfixiándose. Capítulo 17. Cuando uno de los hombres de Graves me dejó delante de la casa que nos habían asignado, ya casi era una noche cerrada para Gulfport,
Una suave llovizna caía, dibujando extrañas formas sobre los charcos de luz de las farolas. Hacía frío y sentía cómo la lluvia calaba mis huesos, pero una sensación aún más fría inundaba mi interior. Estaba sucio, cansado y emocionalmente agotado, pero aún así remoloneé un rato, evitando entrar. Trataba de retrasar lo inevitable. Me sentía sin ánimos para el enfrentamiento que me esperaba en el interior. Finalmente subí los escalones del porche y entré en mi nuevo hogar. Era la típica casa de suburbio acomodado, de 2 plantas. Césped delante de la puerta, porche de madera y garage adosado a un lado. El interior era acogedor y amplio, con un mobiliario elegante, aunque con un punto entre hortera y estrafalario. De una pared colgaba una enorme foto enmarcando de Charleston Heston, dirigiéndose a una multitud de la Asociación Nacional del Rifle y sosteniendo un arma sobre su cabeza. «Bien, por fin llegaste», dijo Víctor Princhenko asomándose desde la puerta de la cocina. «Estábamos preocupados por ti. ¿Dónde estuviste?» Es bastante largo de explicar, Víctor», contesté. «Solo sé que he evitado que esta tarde murieran al menos 50 personas a manos de esos lunáticos religiosos». «Bueno, al menos hoy has hecho algo bien», contestó el ucraniano con una nota de tristeza en su voz. «Deberías de hablar con Lucía. Está muy enfadada contigo». Suspiré desalentado. Estaba claro que no iba a poder esquivar aquella conversación hasta el día siguiente, como era mi intención inicial. «Bien, hablaré con ella». Le di una palmada en el hombro. «No te preocupes, viejo amigo». Entré en el salón. Lucía estaba sentada en un mullido sofá, con el gato jugueteando con un par de calcetines a sus pies. Tenía un libro sobre el regazo, pero no había leído ni las primeras páginas. Su expresión se endureció al verme. «¿Estás aquí?», dijo con una voz gélida. «Pues sí», contesté mientras me dejaba caer sobre otro de los sillones. «He estado en el ayuntamiento con Green hasta hace apenas media hora». «Mira, cuanto antes se lo sueltes mejor. Me ha propuesto entrar a formar parte del equipo del gobierno de Gulfport». «¿Qué dices?». Lucía me contempló atónita. «Necesita alguien que pueda ser el intermediario con los sílotas que viven en Bluefound. Es un barrio residencial separado por alambradas y, bueno, está al otro lado del río, aunque se encuentra dentro del perímetro del muro. Más de la mitad de esa gente es de origen hispano, pero no hay nadie de este lado de Gulfport que hable español. Así que cree que soy el hombre indicado para...». «Habrás dicho que no, ¿verdad?». Respiré hondo. «Lucía, acepté el cargo. Empiezo mañana». «¿Pero cómo se puede saber en qué coño estabas pensando? ¿Cómo pudiste?». «Lucía, mira, hoy he salvado la vida de un montón de gente. Aunque a uno de ellos no me habría importado que le pegara un tiro allí mismo. Y lo he hecho precisamente por lo que te he dicho. Si ocupo ese cargo tendré la oportunidad de velar por los intereses de los sílotas, de poder mejorar sus condiciones, ¿entiendes?». «Velar por ellos, dices. ¿Y en qué condiciones? ¿Vas a conseguir que ese predicador pirado te escuche y dejen de ser ciudadanos de segunda? ¿Que dejen de ser los únicos que arriesgan el pellejo?». «Mira, Lucía, aún no lo sé», contesté tercamente. «Pero estoy seguro de que se me va a ocurrir algo, de alguna manera». Era incapaz de confesarle que esa tarde, mientras evitaba una masacre en el puente que conducía al gueto de Bluefound, una vieja sensación de euforia que no disfrutaba desde hacía años había vuelto a recorrer mi cuerpo. Antes del apocalipsis yo era un abogado de prestigio, capaz de cerrar acuerdos imposibles y de negociar condiciones extremas. Aquel sentimiento de invencibilidad, de poder lograr casi cualquier cosa simplemente argumentando, suponía una droga tan fuerte y poderosa que había sido mi principal motor anímico durante años. Pero un día llegaron los muertos y todo aquello desapareció de golpe. Llevaba desde entonces arrastrándome por medio mundo, sobreviviendo de milagro y descubriendo, de forma amarga, que todos mis conocimientos y habilidades dialécticas no valían para absolutamente nada en aquella nueva sociedad en ruinas. Y de repente, esa tarde, la vieja magia había vuelto a fluir en mí. Lo había vuelto a hacer.
Por primera vez en mucho tiempo me sentía realmente útil en medio de toda aquella devastación. Pero sabía que Lucía no entendería nada de aquello, o por lo menos no sería capaz de aceptarlo en aquel momento. Estaba demasiado enfadada con el reverendo Green, con la odiosa sociedad racista de Gulfport y sobre todo conmigo. Tenía que intentar razonar con ella. Lucía, mira, para bien o para mal ya estamos aquí. Tenemos que intentar encajar lo mejor que podamos en este sitio, porque... ¿Por qué? Porque no sé si Gulfport va a ser nuestro hogar definitivo o no. Pero de lo que estoy seguro es de que vamos a pasar al menos una temporada en esta ciudad. Y también sé que si tuviéramos que irnos, lo pasaríamos muy mal allá afuera. Puede ser. Lucía me tomó las manos y me miró a los ojos suplicante. Pero saldríamos adelante, como siempre lo hemos hecho. Este sitio me enferma. Esta gente me enferma y tú lo sabes. Gulfport no es un hogar. No nuestro hogar. Nosotros no somos como ellos. Vámonos de aquí. Hoy mismo. Los tres. Y dime, ¿a dónde iríamos? Pregunté. No podemos salir de aquí y simplemente empezar a caminar sin rumbo. Estamos en América, maldita sea. Y esto es enorme. Hay millones de no muertos allá afuera. No tenemos más remedio que quedarnos aquí porque... Pues si nos quedamos, enfrentémonos a Green y sus desvaríos. Y quiero... Lucía, ¿y cómo quieres que nos enfrentemos a él? Nos ha ofrecido su hospitalidad. Nos ha salvado la vida. Se lo debemos. No le debemos nada. ¿Qué, estás ciego? ¿No has visto cómo tratan a esta gente? ¿Y tú no has visto cómo está el resto del mundo allá afuera? Exploté furioso mientras me volvía hacia ella. ¿Qué no has tenido suficiente dosis de sangre, muerte y destrucción? Dime que no estás cansada de dormir todas las noches con un ojo abierto. ¿De pasar frío, miedo, penurias? ¿No estás harta de ir huyendo permanentemente de un lugar a otro desde hace 2 años? ¿No ves que este lugar es un buen sitio, seguro para vivir? Nos están ofreciendo su hospitalidad y tú les estás escupiendo en los ojos, mierda. ¿A qué precio es esa hospitalidad? ¿Al precio de vivir en una especie de pequeña Sudáfrica del apartheid? ¿Al precio de ver cómo maltratan a los ílotas? De los ojos de Lucía salían auténticas llamaradas. No, al precio de poder seguir vivos, grité desencajado. De poder tener un futuro. Pues yo no quiero este futuro, contestó Lucía con los ojos brillantes. Estaba a punto de echarse a llorar. No así. Pues no tenemos alternativa, ¿sí? Me levanté del sofá y abrí los brazos. Mira a tu alrededor. No tenemos nada. Incluso la ropa que llevamos puesta es un regalo. Por el amor de Dios. Nos tenemos los 3, replicó Lucía. Víctor, tú y yo. Bueno, al parecer tú tienes a alguien más, contesté irritado y empachado de celos. Un tal Carlos Mendoza me ha mandado saludos para ti. No has necesitado ni llegar a Gulfport para granjearte admiradores. Lucía palideció y sus ojos se redujeron a 2 ascuas incandescentes. Me arrepentí al instante de haber hecho aquel comentario. Era injusto con Lucía. No venía al caso y era algo cruel. Pero estaba cansado e irritado. Y además, en mi fuero interno, me sentía terriblemente sucio por hacerle el juego al reverendo Green. El problema de las palabras es que una vez lanzadas, ya no hay fuerza humana capaz de hacerlas volver. Al menos Carlos Mendoza tiene la suficiente dignidad para despreciar a Green en su cara, dijo muy despacio. Pues él no tiene por qué preocuparse de mantener a salvo a una mujer, a un gato y a un ruso loco de mierda, contesté con acritud. Por la mujer no hace falta que te preocupes más, respondió Lucía altiva. A partir de ahora me cuidaré a mí misma. Se levantó evitando mirarme. Recogió al gato del suelo y tras plantarme un beso enorme entre sus ojos, lo apoyó en mi regazo. Después, sin mirar atrás, salió del salón dando un portazo. Lúculo me miró sorprendido. La cara del gato persa estaba húmeda de las lágrimas de Lucía. ¿Y yo? Yo me sentía totalmente desgraciado. Capítulo 18. El coronel Hunks se desperezó
con un dolor sordo palpitando en su cabeza. El Ilyushin 62 no era precisamente el más cómodo de los aviones diseñados por el hombre, y su versión militar aún menos. El ruido de los motores se filtraba a través del fuselaje, y hacía que fuera recomendable llevar cascos protectores para los oídos durante todo el viaje. La única manera de poder mantener una conversación era a gritos, y aún así, resultaba muy complicado. Después de casi 13 horas de vuelo, el coronel sentía como si alguien le hubiera metido 2 kilos de algodón a presión por las orejas. Se levantó para estirar las piernas y para despejar un poco la cabeza. Al ponerse de pie, la carpeta que estaba sobre sus rodillas resbaló y cayó al suelo. Hong se inclinó para recogerla y la metió cuidadosamente en un maletín de acero con 2 cerraduras. Dentro de aquel maletín iba un sobre que había abierto nada más subir al aparato, con las instrucciones detalladas de la operación, y una caja con pastillas de cianuro que debía repartir entre todos sus hombres al tomar tierra. Además, estaba aquel informe, por supuesto. No le habían permitido llevarse una copia, ya que estaba calificado como alto secreto. No podían arriesgarse a que cayera en manos equivocadas, o peor aún, en manos del enemigo imperialista yanqui. Pero Hong no podía apartarlo de su cabeza, mientras caminaba lentamente por el pasillo central del avión hacia la cabina de los pilotos. Los no muertos están muriendo, había dicho el ministro de Defensa en la reunión. Sonaba muy raro, y Hong, al principio, pensó que no había oído bien. Pero el resto de generales sentados a la mesa no se movieron ni un pelo cuando el ministro volvió a repetirlo. O sea, que debía ser cierto. Al principio pensó que había descubierto alguna manera de acabar con ellos. No es eso, había contestado el ministro con aire contrito. No existe nada en el mundo capaz de matar a algo que ya está muerto, y todos los intentos que hemos hecho para desarrollar un antídoto o vacuna contra el virus han sido totalmente inútiles. Es un prodigio de la ingeniería genética. Sin embargo, el propio éxito del virus se ha transformado en su debilidad. Y entonces le habían supuesto aquella carpeta con las palabras «alto secreto» debajo de las narices. Hong se había pasado la siguiente media hora leyendo y aprendiendo más sobre el TSJ. Al parecer el virus era una mutación de laboratorio del virus del ébola, al que le habían añadido elementos propios de otras cepas. Aunque su velocidad de propagación era enorme y su capacidad de contagio era altísima, el TSJ tenía un punto débil, y era que sencillamente había sido demasiado bueno haciendo su trabajo. Los investigadores que habían redactado el informe estimaban que no quedaban más de 30 millones de habitantes en todo el planeta, 23 de los cuales estaban dentro de las fronteras de Corea del Norte. El TSJ había sido capaz de borrar del mundo de los vivos a más de 6.000 millones de seres humanos en menos de 30 días de pandemia. Eso, a efectos prácticos para un virus, era un éxito a toda regla. El problema para el TSJ surgió cuando se le acabaron los humanos. Sus agentes portadores naturales, fuera de un organismo, el TSJ tan solo sobrevivía unos cuantos minutos antes de quedar reducido a una sopa de proteínas. Ya que el TSJ había colonizado el cuerpo de prácticamente todos los portadores potenciales, estaba virtualmente atrapado dentro de los no muertos. No podía salir de ellos, ni saltar a otro portador. El cuerpo de los no muertos no tenía circulación sanguínea, ni respiración y apenas algo de actividad eléctrica y también neuronal. El TSJ, de manera hábil, inhibía la acción de las bacterias responsables de la putrefacción, manteniendo los cuerpos muertos en un estado de conservación similar al que tendrían dentro de un congelador. De aquella manera podría permanecer durante años o siglos esperando pacientemente el momento para saltar sobre cualquier otro posible huésped. Pero entonces, la naturaleza, en un giro cruel, le puso las cosas aún más difíciles. Porque aunque el TSJ anulaba la acción de las bacterias, no podía hacer nada contra los hongos. Y los hongos, una de las estructuras pluricelulares más antiguas de la creación, se encontraron de golpe con miles de millones de no muertos vagando por el mundo. Un caldo de cultivo perfecto para ser colonizado. Enormes trozos de carne ambulante preparados para convertirse en un nuevo hogar. El informe que leyó Hong incluía docenas de fotos de no muertos en diversos estados de invasión por hongos. Más del 70% de las infecciones se habían producido en el plazo de las 4 primeras semanas de la pandemia. Así que la mayor parte de los no muertos tenía más o menos el mismo tiempo. Al principio, las colonias de hongos no eran evidentes. Tan solo unas pequeñas pelusas doradas o verdosas asomando por la comisura de la boca o en las cuencas de los ojos. Sin embargo, a medida que iban pasando los meses, las colonias prosperaban y se expandían,
Honk recordaba con horror algunas imágenes de no muertos tan cubiertos de hongos que parecían seres monstruosos sacados de alguna pesadilla. El informe calculaba que en el plazo aproximado de 2 años, la mayor parte de los no muertos estarían tan consumidos por los hongos que simplemente se desmoronarían bajo su propio peso. Después simplemente seguirían pudriéndose allí donde hubiera caído hasta quedar reducidos a un montón de huesos amarillentos. En menos de 4 años, seguía el informe, no quedaría ni un solo no muerto sobre la Tierra. Y entonces, será nuestra oportunidad, ¿no?, comprendió Honk. Sin no muertos en el escenario, el mundo entero quedaba a los pies de la República Popular de Corea del Norte. Los 6 millones de supervivientes que el informe calculaba que vivían dispersos por el planeta no supondrían un rival serio para el ejército popular. Tan solo tenían que aguantar otros 4 años. Pero sin petróleo, serían incapaces de hacerlo. Sería irónico haber superado a los no muertos para acabar muriendo de hambre. Honk pasó al lado de un soldado profundamente dormido al que se le habían escurrido los cascos de protección hasta el cuello. Con cuidado de no despertarlo, volvió a colocárselos en su sitio y siguió avanzando hacia la proa. Sus hombres le temían, por supuesto, pero también sabían apreciar que él era el mejor oficial bajo el que podían estar y que cuidaría de ellos con celo. El coronel se había permitido el lujo de escoger personalmente a los casi 300 soldados que componían su compañía, y por eso tan solo los mejores y más preparados participaban en aquella expedición. Honk sabía que le seguirían hasta la puerta del infierno, si es que fuera necesario. Al llegar a la cabina abrió la puerta sin llamar la atención y pasó al interior. Cuando cerró la portilla a sus espaldas, se encontró sumido en un agradable y placentero silencio. Honk descubrió que la cabina sí que estaba convenientemente aislada. Era evidente que los rusos habían tenido claras las prioridades al diseñar el Ilyushin en los años 70. «Coronel». El piloto del avión se dio la vuelta y saludó a Honk, que se colocó en el asiento vacío del navegante. Tan solo uno de los 6 264 que componían la expedición llevaba un navegante. El resto de los aparatos se limitaban a seguir al guía en su camino a la costa oeste de Estados Unidos. Aquel era un vuelo de ida nada más. Ninguno de los aviones de transporte de la Fuerza Aérea de Corea del Norte tenía suficiente autonomía para llevarlos hasta el territorio de Estados Unidos y después volver, así que la presencia de los demás navegantes era superflua. El abastecimiento en el aire también había quedado descartado, por lo que la única posibilidad seria consistía en un vuelo de un solo sentido. Por supuesto que había la remota posibilidad de localizar en alguna parte suficiente combustible para repostar los aviones para el viaje de vuelta. Habían estado estudiando aquella opción durante semanas, pero finalmente la habían descartado. La información de la que se ponían era muy precaria y fragmentaria, la mayor parte porque se había obtenido meses o años antes de la pandemia. Aunque sabían dónde estaban los depósitos más cercanos a su objetivo, desconocían por completo en qué estado se encontraban, si es que aún estaban allí. En definitiva, era demasiado arriesgado confiar el retorno de la expedición a un repostaje incierto, así que los mandos del coronel habían trazado un plan alternativo, mucho más arriesgado. «¿Cuánto falta para que lleguemos?», preguntó Honk. «Estaremos sobre nuestro destino primario en menos de 1 hora. Después, en un lapso de 20 minutos, podríamos volar a los destinos 2, 3 y 4. El destino número 5... Bueno, mi coronel». El piloto tragó saliva antes de continuar. «Vamos muy justo de combustible». Honk asintió, mientras realizaba unos cálculos mentales. El 262 era el avión de más largo rango que disponía el ejército norcoreano, y tan solo tenía capacidad para llevarlos hasta la costa oeste de Estados Unidos. El plan consistía en aterrizar en algún aeropuerto de la zona cuya pista no estuviera obstruida u ocupada por no muertos, y de ahí en adelante, él y sus hombres tendrían que abrirse camino por sus propios medios. Cuando Honk había escuchado el plan por primera vez, había puesto el grito en el cielo. Lo que le estaba pidiendo era, básicamente, que cruzara a los Estados Unidos de costa a costa sin ningún tipo de apoyo. «Eso es una insensatez, con todos mis respetos», había exclamado. «Ni siquiera sabemos en qué estado se encuentran las carreteras. Será conducir a ciegas durante miles de kilómetros por un territorio infestado». «Lo sabemos, coronel», había respondido pacientemente uno de los generales. «Hagamos algo más práctico», propuso Honk. «Carguemos de combustible hasta los topes la bodega de un par de aviones, y una vez que aterricemos podemos trasegar ese combustible a los tanques. Así podríamos volar hasta Gulfport sin tener que arriesgar la vida, y sería mucho más rápido». «Eso es imposible, coronel», contestó el ministro.
Cuanto antes le dije que la situación de nuestras reservas era crítica. Creo que no entendió realmente hasta qué punto estamos desesperados. Tenemos tan solo unos 2% del combustible que necesita nuestra fuerza aérea en una situación normal. Hemos desviado a la mayor parte de la industria y a la población civil, y los depósitos están casi secos. Podemos proporcionarle queroseno para volar hasta la costa oeste de América, pero ni un litro más. Pero tan solo estamos hablando de unos cuantos miles de litros, imploró Hong. No hay nada que hacer. El ministro fue categórico. El amado líder Kim Jong, en su proverbial sabiduría, ha ordenado que guardemos reservas suficientes para poder hacer volar todos nuestros cazas durante al menos 2 días consecutivos, en caso de ataque. Necesitamos hasta la última gota de combustible. Coronel, no insista. Hong sacudió la cabeza como si no hubiera oído bien. Hacer volar todos nuestros cazas. ¿Pero contra quién? Es la cosa más estúpida que he oído en mi vida, pensó desesperado. Pero se abstuvo de abrir la boca. Sabía que una orden directa del paranoico Kim Jong, aunque fuera totalmente absurda, no podía ser discutida bajo ningún concepto. Tardaremos semanas en llegar hasta Gulfport si vamos por tierra, intentó como último recurso. Será extremadamente difícil. Por eso le hemos escogido a usted, coronel, replicó el ministro satisfecho. Culmine su misión con éxito y espíritu Juche, y le prometo que su vuelta será recompensado de una forma que no podrá ni imaginar. Y por todo aquello, el coronel Hong y 289 hombres escogidos estaban volando en 262 con los depósitos casi secos cuando los aparatos comenzaron a sobrevolar el territorio americano. ¡Luz roja!, exclamó de golpe el piloto. A partir de este momento, les quedaban solamente 30 minutos de autonomía. ¿A cuánto queda el punto primario?, preguntó ansioso. Deberíamos verlo dentro de un... Ahí está, gritó el piloto con entusiasmo, pero la emoción de su voz se truncó de golpe. El aeródromo escogido, el pequeño aeropuerto de una ciudad de 30.000 habitantes, contaba con una única pista. En medio de ella, el inmenso esqueleto carbonizado de un gran avión comercial yacía atravesado. Era imposible tomar tierra allí. Trazando un amplio círculo en el aire, los aviones se dirigieron al siguiente aeródromo de la lista. En los 2 puntos números 2, 3 y 4, encontraron el mismo resultado. Cuando no eran restos carbonizados de aviones estrellados, eran docenas de no muertos tambaleándose por la pista. «Aterriza entre ellos», había ordenado Hong. «Imposible, mi coronel», respondió el piloto. «Si tomamos tierra entre los no muertos, alguno acabará aspirado por el efecto de succión de las turbinas. Entonces el motor va a explotar. Nosotros volcaremos y acabaremos el viaje convertidos en una gran bola de fuego». Y Hong había tenido que esperar hasta la pista número 5, sintiendo cómo la ansiedad y el temor al fracaso la atenazaban la garganta. Capítulo 19. El aeródromo de Titusville, California, nunca había sido gran cosa. Tenía una de las pistas más largas del estado, sin duda, pero muy pocos viajeros querrían aterrizar en una población de menos de 3.000 habitantes situada justo al borde del desierto. Construida como pista militar de apoyo durante la Guerra Fría, el aeródromo había estado languideciendo durante años, sirviendo únicamente como pista de aterrizaje para pequeños vuelos locales y alguna ocasional carrera de dragsters. Su aspecto después del apocalipsis no era muy diferente del que tenía antes. En un costado de la pista, situado a 1 kilómetro del pueblo, media docena de esqueletos sin alas de DC-7 se pudrían lentamente sobre bloques de cemento, entre montañas de chatarra que en algún momento habían estado atornilladas en un avión. Al otro lado, una ruinosa torre de emergencia amenazaba con derrumbarse cada vez que una ráfaga de viento del desierto golpeaba la pista, cubriéndola con un manto de arena fina. Sin embargo, aquella mañana la pista de Titusville iba a tener la jornada más movida de toda su historia. Y también la última. Al principio tan solo fue el ruido silbante de un montón de turbinas lejanas. A medida que el ruido se fue transformando en un estruendo, los cristales sucios y mal colocados de la torre de control comenzaron a vibrar como dientes cariados en una encía suelta, hasta que de repente la silueta de un enorme avión de transporte, con una brillante estrella roja dibujada en la panza, seguido de otros 5, apareció en el horizonte. Cada uno de los aparatos guardaba una distancia de unas 5 millas entre sí. Los pilotos norcoreanos se enfrentaban a un difícil reto. Tenían que aterrizar aquellos transportes sin ayuda de ningún control de tierra, en una pista desconocida y cubierta por una fina capa de arena, y con apenas un par de minutos para apartarse y dejar paso al siguiente aparato.
lo que suponía que toda la maniobra tenía que ejecutarse con la precisión de un ballet. El Yushin rebotó ligeramente al tomar tierra, pero el piloto era un profesional muy experimentado y consiguió detener la marcha del avión, justo cuando llegaba al extremo opuesto de la pista y se hacía a un lado. El siguiente aparato comenzaba su maniobra de aproximación. Todo fue perfecto con los 5 primeros aviones. Sin embargo, cada vez que uno de ellos posaba, levantaba una enorme cantidad de polvo y arena del desierto depositada sobre la superficie de la pista. En condiciones normales, el siguiente aparato habría sobrevolado el aeropuerto durante unos minutos, hasta que aquella densa nube se disipara, pero el sexto avión no tenía suficiente combustible para esperar, así que el piloto, casi sin opciones, decidió arriesgarse e iniciar la maniobra de aterrizaje. Aquello fue un inmenso error. El 262 se impactó contra la pista en un ángulo incorrecto y al menos a 60 millas por hora más rápido de lo aconsejable. A consecuencia de esto, el eje delantero del tren de aterrizaje se partió como una ramita y el morro del avión comenzó a arrastrarse sobre el asfalto levantando una cascada de chispas. Una de las alas se enganchó en la base de la torre de aterrizaje y arrancó de cuajo la estructura media podrida. La parte delantera del 262 se levantó como si pretendiera dar una voltereta. Rodó sobre sí mismo 3 veces seguidas y finalmente explotó en medio de una enorme y cegadora bola de fuego. Honk, desde la cabina de su aparato, contempló impotente todo aquello y lanzó una maldición. Aunque no había conseguido queroseno de aviación, se las había apañado para que la suministraran el suficiente diésel para sus transportes de tierra. Ahora, todas aquellas toneladas de precioso y caro combustible ardían con furia en el extremo de la pista, lanzando enormes oleadas de calor. Esto complica las cosas, pensó. Tendremos que conseguir el combustible para los blindados por el camino. No vale de nada lamentarse, murmuró para sí mismo. ¡Kim! Sí, mi coronel. El teniente Kim Tae-pak era uno de los hombres de confianza de Hong, veterano de muchas incursiones en el vecino del sur. Comience a descargar los blindados, ordenó. Esta maldita explosión debe de haberse oído a 50 kilómetros a la redonda. Quiero estar muy lejos de aquí cuando empiecen a aparecer curiosos, ya sean vivos o muertos. El teniente saludó y se fue a cumplir sus órdenes. Hong miró a su alrededor, pensativo mientras caminaba por la pista. Se agachó y recogió un puñado de arena. La observó durante un segundo y después dejó que se escurriera lentamente entre sus dedos. Arena americana. Suelo americano. Estaban en el territorio del enemigo más odiado de la patria, y no había nadie que pudiera impedírselo. Hong sintió un escalofrío recorriendo su espalda. No sabía cómo acabaría aquella aventura, pero ya estaban haciendo historia. Por primera vez en casi 200 años, soldados de un país enemigo ponían un pie en suelo americano. Estaban invadiendo Estados Unidos, o al menos, lo que quedaba de aquel odiado país. 20 minutos más tarde, una larga caravana de 15 vehículos blindados y 2 bulldozers modificados abandonaban el aeropuerto de Titusville en dirección al este. Tras ellos, todos los aviones de la Fuerza Aérea Norcoreana ardían entre furiosas llamas. Hong había quemado sus naves. Ante él, solo las ruinas de Estados Unidos y millones de no muertos se interponían en su camino a Gulfport. Capítulo 20. Gulfport. Al día siguiente me levanté con la boca pastosa y con un persistente dolor de cabeza. Me había quedado despierto hasta muy tarde, agarrando una botella de whisky y bañándome en un mar de autocompasión. Víctor me había acompañado, sin abrir la boca, pero sabiendo que su mera presencia servía para aliviar un poco mi angustia. El ucraniano era consciente de que hay ocasiones en las que no se puede decir nada, y esta era una de ellas. Estaba atrapado en un dilema. Por una parte, el mundo limpio y aséptico de Gulfport me resultaba tan repugnante como Lucía, pero por otro lado sabía que permanecer allí era la única opción que teníamos. Solo en el páramo lleno de no muertos en que se había transformado Estados Unidos, no tendríamos ni una maldita oportunidad de sobrevivir. Dime qué piensas tú, Víctor, le había preguntado a mi amigo. Víctor removió la cucharilla de la taza de café que tenía en sus manos mientras ordenaba sus pensamientos. El ucraniano quería escoger cuidadosamente sus palabras. Cuando yo era pequeño vivía en un kolkhoz, en medio de la estepa. Tenía una escuela, un bonito edificio de madera pintado de rojo. Ahí nos enseñaban que nuestra forma de vida era la máxima realización a la que se podía aspirar el ser humano.
que el espíritu soviético era la esencia del paraíso del trabajador. Por supuesto no sabíamos nada de Occidente, excepto que era el enemigo de la madre patria. Un día cuando tenía 8 años e iba camino a la escuela, vi cómo la policía se llevaba a un hombre. Al principio pensé que sería un ladrón, o algo por el estilo. Princhenko sonrió con tristeza, mientras aquel recuerdo de la infancia cobraba vida. Al fin y al cabo solamente tenía 8 años. Más tarde me enteré de que habían detenido a aquel hombre porque su hijo era un militar destinado en Berlín. Había desertado a Occidente. Víctor cayó por un instante, con su mente muy lejos de Gulfport. Siempre me pregunté qué podía haber motivado al hijo de aquel hombre a desertar, sabiendo que las consecuencias de su ida las pagaría su familia. Me preguntaba qué era lo que impulsaba a un hombre a tomar decisiones tan drásticas, con consecuencias tan dolorosas, y cuál era el punto de sufrimiento interno, o el grado de necesidad que debía de tener para retomar tal decisión. El ucraniano levantó la cabeza y me miró directamente al rostro. Hoy sé mucho más de sufrimiento que entonces, como todos. Pero también sé que para tomar una decisión drástica, una persona tiene que haber llegado a un punto en el cual no vea más alternativa, por muy duras que sean las consecuencias de su decisión. Creo que tú no has llegado a ese punto todavía, o que la responsabilidad que sientes por todos nosotros te pesa demasiado. Princhenko sacudió la cabeza. Mirra, soy tu amigo, más allá de cualquier consideración, y daría la vida por ti si fuera preciso. Pero al igual que te entiendo a ti, entiendo a Lucía. Pese a todo, quiero que sepas que, sea cual sea tu decisión, yo estaré aquí contigo, a tu lado. Emocionado observé al ucraniano, y excepto por aquellos dedos perdidos de la mano derecha y un puñado de arrugas alrededor de los ojos, seguía siendo el mismo individuo cascarrabias y algo loco que se había acompañado conmigo en medio de las ruinas del puerto de Vigo. Gracias, Brit, musité, con lágrimas en los ojos. Era un ruso medio loco, pero aún así una de las mejores personas que me había encontrado en la vida. Pasamos medianoche hablando de los viejos tiempos, riéndonos de todas las veces que habíamos burlado a la muerte y de las cosas que haríamos si algún día los no muertos desaparecieran para siempre. Finalmente, nos quedamos dormidos mientras unos leños crepitaban en la chimenea. Cuando me levanté, Princhenko roncaba como una locomotora, tumbado sobre el sofá como el lúculo arrebujado entre sus piernas. Me arrastré hasta el baño y me di una larga ducha de agua hirviendo. Al salir me afeité y me puse uno de los trajes que colgaba en un armario. Eran de una talla más grande que la mía, pero me sentaban bastante bien. Al verme con traje y corbata por primera vez después de tanto tiempo me sentí un poco raro. Me acerqué hasta la puerta de la habitación de Lucía. Estaba cerrada a cal y canto. Golpeé suavemente con los nudillos, pero no me respondió. Lucía, le dije a la puerta cerrada. Solo quiero que sepas que lamento mucho si dije algo que te pudiera herir ayer por la noche. Todo lo que hago es para garantizar que podamos tener un futuro y... yo... Me callé sin saber cómo seguir. Esta noche, cuando llegue, volveremos a hablar. Y entonces lo vamos a arreglar todo. Te quiero, amor. Salí de casa sintiendo un enorme vacío. Había un precioso Lexus en el garage, con las llaves en el contacto. Supuse que iba incluido en el lote de la casa. Además, el ayuntamiento quedaba a demasiada distancia para ir andando vestido con traje y corbata. Así que me subí y encendí el motor. Mientras circulaba por las calles vacías me di cuenta de que era la primera vez en mucho tiempo que conducía un auto sin estar huyendo de algo o de alguien. Pese a todo, cada poco rato me sorprendía a mí mismo volviendo la cabeza desesperadamente o acelerando en los puntos más estrechos, como si temiera verme rodeado de una turba de no muertos en cualquier momento. El apocalipsis me había cambiado. Me preguntaba si todos esos cambios eran buenos, y si es que acaso durarían para siempre.
Capítulo 21. Cuando llegué al ayuntamiento, la señora Compton me esperaba entre un revuelo de funcionarios que entraban a trabajar. «Buenos días», me dijo. «Espero que haya descansado bien, porque hoy le espera un montón de trabajo». El señor Will Cox era el encargado de gestionar la oficina de hilotas hispanos, pero murió hace 3 meses de un aneurisma mientras jugaba al golf. El señor Talbot, de la oficina de hilotas negros, se ha estado encargando de gestionar los 2 departamentos mientras tanto, pero no tiene ni idea de español, y la verdad creo que lo ha dejado todo hecho un lío. Espero que usted sea capaz de apañarse entre todo este papeleo. ¿Papeleo?, pregunté algo confundido. «Ya lo verá», contestó la mujer. «Sígame por aquí». La señora Compton me condujo a un amplio despacho situado a la esquina noroeste del edificio. Cuando abrió la puerta sentí que se me caían las palmas de los pies. Había montañas de carpetas y archivadores apilados en casi cualquier superficie sólida a la vista, algunas de ellas en un equilibrio tan precario que amenazaban con derrumbarse sobre nosotros. «Ann Sue será su secretaria particular», la señora Compton señaló hacia una chica rubia de unos 20 y pocos años y expresión bovina, que me miraba con una sonrisa nerviosa desde una mesa cercana. «No dude en pedirle cualquier cosa. Está aquí para servirle». Tras 5 minutos de charla con Ann Sue, me convencí de que sería mejor no encargarle a aquella chica nada que fuera más complicado que hacer fotocopias o traerme un café, aunque de indudable aspecto ario, lo cual hacía perfecta para aquel trabajo según la escala de valores de Gulfport. El creador se había olvidado de dotarla de cerebro cuando la concibió. «Bien», dije. «Empezaremos por clasificar un poco toda esa montaña de papeles para averiguar cuáles son los temas prioritarios y cuáles pueden esperar. Necesito que tomes nota del título de todas las carpetas y crees un índice. ¿De acuerdo?» Ann Sue me miró con una expresión confundida, como si le hubiera pedido que se mease dentro de un vaso y después se lo hiciera beber a la señora Compton. Hasta dejó de mascar el chicle que tenía en la boca. «¿Sabes lo que es un índice, verdad, Ann Sue?» «Es un tipo de música, ¿no?», respondió mientras se sentía muy segura de sí misma. «La música índice. A mi prima Norma le encanta». «Déjalo, cielo», suspiré desalentado. «Mejor búscame un café o que sea algo mejor que esta basura». En cuanto Ann Sue se marchó, me senté en medio del despacho y empecé a clasificar las carpetas. Al principio era algo lioso, pero enseguida pillé la mecánica. Al cabo de una hora tenía 3 montones claramente diferenciados en cada una de las esquinas del despacho. Por una parte estaban todos los expedientes relativos a las altas y las bajas dentro del grupo de hilotas de origen hispano. Después estaba el montón referido a los suministros y condiciones de vida de los hilotas dentro del gueto de Bluefont. Y por último, tenía el montón que hacía referencia al suministro regular de Cladoxpan. A medida que iba clasificando aquellas carpetas, me iba haciendo una clara imagen mental del verdadero funcionamiento de Gulfport. Había 23.000 personas de raza blanca viviendo dentro de aquí, y en el barrio de Bluefont, en el gueto de los hilotas, vivía la increíble cantidad de 7.000 personas. Un rápido cálculo me permitió comprobar que en cada una de las aproximadamente 300 casas del barrio cercado vivían una media de 25 personas. Eso era demasiado incluso para casas tan grandes y espaciosas como las que solían construirse en aquel antiguo suburbio. Bluefont estaba dentro del muro, pero estaba separado del resto de la ciudad por una alambrada y un brazo de agua que tan solo cruzaba aquel puente donde había negociado con Carlos Mendoza. Todas las semanas, los hilotas se presentaban en el puente sur, donde la Guardia Verde de Green les entregaba el armamento necesario. Después, salían de la ciudad por el puente norte y se dirigían en expediciones móviles de varios días de duración a todos los núcleos de población de un radio de 200 kilómetros, para cargar sus camiones con todo tipo de suministros para la insaciable y opulenta Gulfport. En cuanto volvían, debían dejar los camiones cargados en los almacenes de la ciudad, donde entregaban sus armas. A cambio recibían una cantidad justa de Cladoxpan, que les permitía seguir manteniendo su humanidad y no transformarse en un podrido ambulante más. Cada una de aquellas expediciones acarreaba inevitablemente un determinado número de bajas. El TSJ no suponía ningún problema. Prácticamente el 100% de los hilotas ya estaban infectados, pero las terribles heridas que causaban los no muertos eran letales en muchas ocasiones. Sin embargo, pese a las continuas bajas, el número de hilotas se mantenía más o menos estable, ya que cada cierto tiempo, como un goteo constante,
seguían apareciendo individuos solitarios o grupos de pocas personas, igual que el mío, que se acercaban a Gulfport o se cruzaban con alguna de las expediciones que buscaban alimentos. Pese a la certeza de tener que vivir en un régimen de semiesclavitud, si eran negros, indios, chicanos o asiáticos, la posibilidad de dormir en un refugio seguro casi todas las noches y sobre todo, poder compartir su destino con más gente y no tener que seguir errando en solitario, suponía una tentación demasiado grande, por lo que la mayoría acababa recalando en Bluefont. Solo unos pocos escogidos como Lucía, Víctor y yo, engrosábamos la población del otro lado de la alambrada. Todo dependía del color de la piel. A pesar de todo, el número de ilotas era elevado, muy elevado, teniendo en cuenta que la seguridad de Gulfport corría a cargo de la Guardia Verde de Green, compuesta por unos 40 arios y por una milicia blanca de no más de 150 soldados. Para ellos resultaba virtualmente imposible controlar a una multitud de ilotas infectados que no dejaba de crecer día a día. Por eso de vez en cuando se realizaba una limpieza dentro del gueto, al más puro estilo nazi. A medida que iba leyendo noté un sudor frío bajando por la espalda. Eran muy numerosos los documentos con la referencia expulsado, escrita en grandes letras rojas. Pero no había nada más. Tras dudar un momento levanté el teléfono y llamé a la señora Compton. Esos son los ilotas que vulneran las normas y son procesados. Criminales, borrachos, ladrones y violadores. La escoria de la escoria, me contestó alegremente. Esos expedientes los lleva a la oficina de justicia. Me gustaría verlos, ¿sabe? Respondí. El abogado que llevaba dentro se había despertado, inquieto, tratando de averiguar qué clase de justicia retorcida podía aplicar el reverendo Green. Me temo que eso no será posible, contestó la secretaria. Ese departamento funciona bajo la dirección personal del reverendo y sus informes son confidenciales. Colgué el teléfono intrigado. Salí al pasillo y tras cerciorarme de que Ansu aún no había vuelto, me deslicé con cuidado hasta la oficina de justicia. La puerta estaba cerrada con llave y además había un montón de gente circulando por delante. Si me quedaba demasiado rato por allí, o trataba de reforzar la puerta, me habría metido en un buen lío en mi primer día de trabajo. Aquella no era una solución. Volví a mi despacho, meditabundo. Uno de los armarios estaba rotulado como certificados de residencia. Lo abrí y empecé a revisar carpetas tras carpeta. Al cabo de un rato me detuve, jadeando de horror. En aquellos papeles se reflejaba una monstruosidad de tamaño criminal. Green y sus secuaces eran conscientes de que no podían dominar a los ilotas por la fuerza. Por supuesto, tener el control exclusivo del grado Expand garantizaba cierto grado de sumisión, pero no era suficiente. Además, no resolvió el problema de qué hacer con los miles de ilotas que sobraban. Sobre todo las mujeres, niños y ancianos que eran inútiles para realizar incursiones de aprovisionamiento. Así que habían tramado un plan diabólico para limitar cualquier posibilidad de una rebelión. Al principio los guardias verdes hacían redadas aleatorias. Los ilotas desarmados contemplaban con impotencia cómo docenas de residentes de Bluefont eran detenidos sin motivo aparente y llevados a juicio. Todos ellos, sin excepción, acababan desapareciendo y en sus papeles aparecía la palabra expulsado. Cuando la tensión en el gueto alcanzó niveles explosivos, los técnicos de Green dieron el siguiente paso. Entregaron certificados de residencia a la mitad de la población ilota y a la otra mitad no. A partir de ese día, las redadas solo afectaron a aquellos que no tenían el certificado. Desde ese momento el campo de Bluefont quedó dividido en dos. Aquellos que dormían tranquilamente por las noches y aquellos que temían que de repente sonara su puerta y los guardias verdes los arrastraran a lo desconocido. Para los privilegiados ese era el inicio de la sumisión a Green. Cuando había una redada, presentaban su certificado y automáticamente dejaban de solidarizarse con aquellos ilotas que no tenían documentación. Pero aquellos tampoco era suficiente. Un día empezaron a repartir dos tipos distintos de certificados de residencia, con foto y sin foto, a elección del propio ilota. Muchos pensaron que con foto sería mejor que sin foto, ya que parecía tener un carácter más oficial. La siguiente redada se abatió sobre los sin foto y los que no tenían certificado. Los que tenían foto respiraron aliviados pensando que se habían salvado. Pero la semana siguiente, los certificados con foto fueron sustituidos por unos certificados rojos, también a elección de los propios ilotas. Muchos desconfiaron de aquel nuevo documento, por lo que no tuvo mucho éxito. Pero 2 semanas después hubo una gran redada que arrasó con todos aquellos que no tuvieran certificado rojo, y el resto de los certificados fueron suprimidos.
Aquello sumió al gueto en la desesperación y la desconfianza. Sin embargo, poco después los certificados rojos fueron sustituidos por otros azules, de los que había en dos clases: soldados cualificados o sin cualificación. Como la elección de cada clase dependía del propio Ilota, bastaba con declararse cualificado para que le dieran el documento correspondiente. Las dudas volvieron a atenazar a Bluefont. ¿Qué era mejor? Muchos salieron una trampa y decidieron declararse sin cualificación, mientras otros muchos pensaron que era mejor ser un elemento útil, ya que si Goofport no podría prescindir de ellos. 3 días después, todos los declarados sin cualificación dejaron de recibir su ración de Cladoxpan. Más de 1500 personas se transformaron en no muertos en pocas horas, y el gueto tuvo que ser limpiado a sangre y fuego por los propios ilotas, cada vez más rencorosos y desconfiados entre sí. Finalmente, la Oficina de Justicia emitió un comunicado diciendo que sospechaban que muchos ilotas se habían inscrito fraudulentamente como soldados cualificados, por lo que procedían a anular todos los documentos existentes. Una nueva razzia cayó sobre Bluefont, y los lamentos fueron terribles. Lamentos mucho más terribles por cuantos muchos ilotas se sentían culpables de haberse inscrito en la categoría incorrecta. Y de nuevo, un certificado distinto, seguido de otro y de otro, pasando por todos los colores posibles. El gueto, debilitado y sumiso, aceptaba la situación, rezando por tener el documento acertado en la siguiente batida. Aún infectados, el ansia de seguir viviendo les hacía aferrarse a cualquier esperanza, por mínima que fuera. Y así, de esa manera cruel y despiadada, Green tenía el control absoluto de Bluefont. Los ilotas estaban firmemente sujetos bajo su bota. Me recosté en la silla, demasiado enfermo para seguir leyendo. Era el mismo sistema, casi punto por punto, que habían aplicado los alemanes en los guetos judíos de la Polonia ocupada. Era cruel y atroz, pero terriblemente efectivo. Dios mío, ¿en qué mierda me he metido? Lucía tenía razón. Pensé. Es preferible correr el riesgo de internarse en lo desconocido antes que seguir aquí con un solo pensamiento en la mente. Teníamos que salir de allí cuanto antes. Aquella misma noche, si era preciso. Cuando iba a levantarme para dejar el despacho, oí la voz de Ansu al otro lado de la puerta. «Oiga, no puede entrar si no tiene cita». La puerta se abrió de golpe. En el umbral, Víctor Princhenko me observaba, jadeante y cubierto de sudor. Debía de haber venido corriendo desde casa. Al observar su rostro supe que traía malas noticias. «Lucía», dijo mientras recuperaba el aliento. «Se ha ido. Ha escapado a Bluefont». Capítulo 22. La decisión no había sido fácil. Se había pasado toda la noche sin poder dormir dando vueltas en la cama, demasiado furiosa con su novio y terriblemente dolida. Lucía sabía que las intenciones de su alto y sonriente abogado eran buenas, pero las consecuencias de sus actos eran deleznables, en medio de aquel pueblo enfermizo. No se trataba tan solo de que fuera una sociedad racista que reduciera a las mujeres al mero papel de floreo. Era la sensación de que su opinión no se tomaba en cuenta. Desde que se habían conocido, todas las decisiones importantes las había tomado él o Víctor Princhenko. Y además, estaba aquel reverendo. A Lucía le daba escalofríos simplemente pensar en Green. Había algo en su mirada que era profundamente perturbador. Una oscuridad espesa y sucia como el aceite quemado de un auto que parecía querer envolverte cada vez que el reverendo posaba sus ojos en ti. Y toda aquella tropa lúgubre que le rodeaba. Aquella guardia verde tan amenazante. Definitivamente había algo repulsivo en todos ellos. Cada vez que recordaba la discusión de la víspera, Lucía se maldecía por haber sido tan condenadamente fría. Debería haberle escuchado pacientemente, razonar con él y hacerle ver que aquel sitio estaba maldito. En vez de eso se había comportado como una reina de hielo, negándose a mirarle la cara y, para colmo, había dejado que su mal genio se desatara. En más de una ocasión aquella noche, mientras oía el rumor de la conversación en el piso de abajo, estuvo a punto de saltar de la cama, bajar corriendo a las escaleras y abrazarlo con tal fuerza que le cortara la respiración. «Te perdono», le diría. «Te quiero. Te quiero tanto que iré a cualquier lugar del mundo si tú estás allí». Pero en lugar de eso se había quedado en la cama pensando. Y la oportunidad pasó, porque su orgullo femenino herido no le permitió dar su abrazo a torcer. De repente se dio cuenta, asustada, de que al día siguiente no sabría cómo tratarlo. ¿Qué podía decir, después de las palabras que se acababan de cruzar? ¿Cómo arreglarlo?
Si tan solo tuviera un argumento definitivo que le permitiera demostrar que tenía razón. Y de repente, una idea estalló en su mente con la fuerza de un neón. Un Ilota. Si hablara con uno de ellos, si viera en realidad lo dolido y triste que se sentía ser uno de ellos, entonces lo entendería todo. Al pensar en ello, la cara sonriente de Carlos Mendoza apareció flotando delante de sus ojos. Un hombre tan guapo, tan decidido y con aquella mirada de desprecio cuando aparecieron los marineros amenazándole. Una sensación de ahogo asaltó de repente a Lucía y apartó las mantas de la cama de una patada. De repente tenía calor. Mucho calor. Tenía que localizar a aquel hombre y hablar con él. Antes de que se diera cuenta se había levantado y estaba vistiéndose en silencio. Su habitación estaba en el primer piso sobre el tejado del porche, así que sería fácil salir por la ventana. En el último minuto, una vocecita dentro de su cabeza le gritó que aquello era una solemne tontería y que dejara de comportarse como una niña de 18 años con la cabeza llena de pájaros. Por entonces oyó la risotada gutural de Princhenko desde el salón riéndose de algo que le estaba contando a él. «Se están riendo de mí», pensó furiosa. «Seguro que se están partiendo de risa a mi costa». Aquel era el empujón que le faltaba. Armándose de valor, abrió la ventana y sacó una pierna. De repente se dio cuenta de que si desapareciera, sin más, les daría un susto de muerte. Eso tampoco era justo, por más que ellos estuvieran comportándose como idiotas. Así pues, volvió a entrar de nuevo y tomó una libreta que estaba en el aparador. «Me voy a Bluefoot. Espero volver pronto. No se preocupen por mí. L». Dejó la nota sobre el colchón y salió por la ventana. Caminó cuidadosamente sobre el tejado del porche hasta llegar a la esquina de la casa, donde un jazmín trepador se enrollaba en torno a una espaldera. Apoyando los pies con cuidado en los huecos, bajó lentamente hasta llegar al suelo. Una vez allí, miró a su alrededor. La lluvia fina del principio de la noche se había transformado en un aguacero que caía con un suave rumor. Al mirar las ventanas iluminadas de la casa, la voz lanzó un último grito ahogado. «¡No te vayas!». Pero ya era demasiado tarde. Encogiéndose bajo la lluvia, Lucía comenzó a caminar hacia Bluefoot, mientras sus lágrimas se mezclaban con las gotas que caían sobre su cara. Tardó casi 40 minutos en llegar al límite del barrio segregado. Su casa estaba casi en el otro extremo del pueblo, y además, se había perdido un par de veces. Hubo un momento al doblar una esquina en el que su aventura estuvo a punto de finalizar antes de tiempo. Un Hummer con 4 soldados de la milicia blanca de Gulfport patrullaba lentamente por el centro de la calzada, paseando un foco perezoso sobre las fachadas de las casas. A Lucía le dio el tiempo justo para ocultarse detrás de unos contenedores de basura. Contuvo el aliento cuando el chorro de luz se detuvo sobre su escondite. Por un instante pensó que la habían descubierto, pero finalmente el foco continuó su camino. A medida que el Hummer se alejaba entre la lluvia, Lucía esperó un rato para cerciorarse de que estaba sola antes de abandonar su escondrijo. Al cabo de 10 minutos, llegó al borde del canal que separaba a Bluefoot del resto de la ciudad. Su mirada se detuvo en el cauce, que bajaba con bastante rapidez. La lluvia estaba alimentando el canal y el agua rugía, con rizos de espuma negra encabritándose en su superficie. Paseó durante un buen rato por la orilla del canal, buscando un punto por donde cruzara. Al cabo de un rato se dio cuenta, desalentada, de que el cauce corría a lo largo de todo el perímetro. Cuando el canal llegaba al muro, desaparecía bajo un módulo de cemento armado que tenía un gran aliviadero enrejado en su parte inferior. Lucía apoyó su mano sobre la rugosa superficie. Estaba frío y empapado por la lluvia. Al otro lado, alguien o algo emitió un gemido, seguido de inmediato de otra media docena. A la joven se le erizaron los cabellos. Los no muertos estaban fuera de la ciudad, incapaces de sortear la barricada, pero aún así se mantenían expectantes. Volvió sobre sus pasos, dispuesto a localizar algún punto por donde poder cruzar. El puente quedaba descartado. Los guardias verdes apostados en la barbacana no la dejarían pasar bajo ningún concepto. De vez en cuando su mirada se dirigía hacia la otra orilla. Al lado del gueto estaba sumido en sombras, en contraste con las calles de Gulfport, brillantemente iluminadas. Solo de vez en cuando se veían débiles luces a lo lejos, que parpadeaban como si estuvieran a punto de extinguirse. Cuando ya estaba a punto de desesperarse, lo vio. Era una chica de unos 28 años, guapa, menuda y muy morena. Tenía su largo cabello negro anudado en una coleta que caía sobre su espalda.
Vestía un uniforme militar que le quedaban 2 tallas más grandes y estaba sentada debajo de un cobertizo de chapas de latón. Delante de ella tenía una fogata sobre la que colgaba un gran caldero hecho en medio bidón cortado, en el que hervía agua. De vez en cuando la chica sacaba prendas de ropa de una bolsa y las introducía con un palo en el agua hirviendo. Toda aquella ropa estaba empapada de sangre reseca. «¡Hola!», gritó Lucía. La chica morena, abstraída en su labor, pareció no oírla. Cuando Lucía volvió a gritar, se levantó de un salto y miró a su alrededor, alarmada, sosteniendo el palo como si fuera un garrote. «¡Aquí! ¡En esta orilla!», exclamó Lucía agitando los brazos. La chica, al verla, pareció tranquilizarse. Se acercó hasta el borde del canal, que en su lado estaba cubierto por una alta alambrada de espino. «¿Qué quieres?», dijo sobre el rumor del agua. «¿Vendes o compras?». «Ninguna de las dos cosas», replicó Lucía confundida. «Quiero pasar ese lado del río. ¿Por dónde puedo hacerlo?». La chica morena se quedó estupefacta al escuchar a Lucía. De repente soltó una carcajada amarga. «¿Y por qué quieres pasar a este lado? ¿Te volviste loca o qué?». «Tengo que hablar con alguien que está en Bluefont». «Pues habla con tu reverendo o con los putos nazis que están en el puente. Yo no puedo ayudarte». Y se dio la vuelta dirigiéndose de nuevo al cobertizo. «No te vayas, por favor. ¿Cuál es tu nombre?». En la voz de Lucía vibraba una nota de urgencia. «Me llamo Alejandra, pero todo el mundo me llama Ale». De repente la chica se giró extrañada. «¿Cómo es que hablas español?». «Vengo de España», aclaró Lucía. «Acabo de llegar». «Pues estás muy lejos de casa, gachupina», dijo pensativa. «Pero no sé para qué carajos quieres venir de este lado. Créeme, estás mejor ahí. Tengo que hablar con un hombre llamado Carlos Mendoza. ¿Lo conoces?». «¿Qué tienes que ver tú con Gato Mendoza?». Había auténtica curiosidad en la voz de Alejandra. «Lo conocí en el Ítaca». La joven permaneció unos segundos en silencio. «¿Cómo sé que no es una trampa?», replicó Alejandra mirando hacia la oscuridad, como si en cualquier momento una tropa de guardias verdes fuera a interrumpir la conversación que se estaba llevando a cabo. Lucía pensó a toda velocidad. De repente se acordó de la conversación que había sostenido con Mendoza a bordo del petrolero. «Me dijo que si lo necesitaba alguna vez dijera que era de los justos». Al escuchar aquello, algo en la mirada de la joven pareció cambiar. «Muy propio del gato», murmuró mientras meneaba la cabeza. «Bien, sígueme». La mexicana comenzó a caminar por un lado del canal, mientras Lucía hacía lo propio por su orilla. Al cabo de un rato, Alejandra se detuvo al lado de los hierros retorcidos y oxidados de una bicicleta que se pudría lentamente en la alambrada. «Es por aquí», dijo. «Cruza». Lucía miró a su alrededor y no vio cómo hacerlo. Había pasado ya en 2 ocasiones por ese punto y nada de aquel lugar le había llamado la atención. La margen estaba totalmente desierta y el borde del canal descendía en un ángulo suave hasta el agua, que formaba remolinos alrededor de las piedras depositadas por una riada en la orilla. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó confundida. «Fíjate bien y simplemente camina», replicó Alejandra con paciencia. Lucía caminó hasta el borde del canal, justo hasta el punto donde el agua lamía la punta de sus zapatos. Tardó unos segundos en ver una serie de tablones debajo del agua, a unos 20 centímetros de la superficie. «Es un puente vietnamita». Alejandra se sentó en el borde del canal y señaló hacia el agua. «Es como un puente normal, pero en vez de estar sobre la superficie está 2 palmos por debajo del agua. Deberías sacarte los zapatos para cruzar». Lucía se descalzó e introdujo los pies en el agua. Estaba fría y la corriente tenía mucha fuerza, pero aún así el camino sobre el puente sumergido parecía sorprendentemente fácil. Cuando iba por la mitad, comprendió que jamás hubiera podido cruzarlo a nado. La fuerza del agua era demasiado intensa. De repente una rama arrastrada por la corriente le golpeó un tobillo. Lucía, sorprendida, trastabilló, intentando mantener el equilibrio. Estiró las manos tratando de sujetarse a algo, pero ya era demasiado tarde. Con un sonoro chapoteo cayó al agua de cabeza. La corriente del canal la empujó contra la estructura sumergida del puente con tanta fuerza que uno de los pilotes se clavó en sus costillas. Lucía profirió un grito ahogado bajo el agua e inmediatamente se atragantó con el agua que inundó su boca. La oscuridad perdió por un momento el sentido de la orientación,
y durante unos interminables segundos no supo dónde estaba la superficie. La joven notó el pánico reptando por su garganta. Si no salía rápido a la superficie, se ahogaría sin remedio. «No quiero morir así. No quiero morir ahogada con un sucio canal en medio de la noche». Dando una patada, se impulsó hacia la superficie. Asomó la cabeza y respiró ansiosamente, mientras tosía de manera incontrolable a causa de toda el agua sucia que había tragado. Se agarró al puente, y tras apartarse el pelo mojado de la cara, miró hacia la orilla del gueto. Para su sorpresa, la joven mexicana había desaparecido, como si se lo hubiera tragado la tierra. Antes de que pudiera pensar en nada más, el rugido de un motor acercándose sonó en la orilla que acababa de abandonar. Aterrorizada, vio como un vehículo patrulla seguía el borde del canal, paseando el proyector sobre la alambrada y el cauce de agua. Estaban a menos de 500 metros. No le daría tiempo de subirse de nuevo al puente, y mucho menos llegar hasta cualquiera de las orillas. Tan solo tenía una alternativa. Inspiró profundamente, varias veces seguidas para hiperventilarse, y cuando el haz de luz estuvo a menos de 5 metros de su cabeza, se sumergió de nuevo. Los primeros 10 segundos pasaron muy lentamente. El agua estaba tan fría que notaba cómo le dolían las venas al contraerse. La corriente arrastraba toda clase de desechos que le golpeaban al pasar a su lado. Algo con una textura viscosa le rozó el rostro y Lucía estuvo a punto de dejarse llevar por el pánico. Cuando ya no pudo más, salió de nuevo a la superficie, procurando hacer el menor ruido posible. El autopatrulla se alejaba lentamente. Corriente, abajo. Le había ido de un pelo. Agotada física y emocionalmente, trató de encaramarse de nuevo al puente. Su ropa mojada parecía pesar 1 tonelada, y tuvo que realizar 3 intentos antes de poder apoyarse de rodillas en la superficie sumergida. «Oye, espabila. Volverán en menos de 3 minutos». Alejandra se había materializado de nuevo entre las sombras y le hacía gestos urgentes para que se diera prisa. Apoyando los pies con cuidado, recorrió el resto del camino. Al llegar al otro lado, escaló el terraplén hasta alcanzar la alambrada. La mexicana ya había abierto un hueco ingeniosamente oculto entre los alambres de espino, lo suficientemente grande para que Lucía se deslizara a rastras por él. En cuanto estuvo al otro lado, Alejandra saltó el resorte que mantenía abierto el hueco y la alambrada se cerró detrás de ella como si jamás hubiera existido un paso. La mexicana la observó de arriba abajo, con las manos en la cintura. Incluso con su corta estatura, su figura emanaba determinación y carácter. «Pues bienvenida al infierno. No sé qué demonios te trae por este lado, pero espero que te merezca la pena. No creo que vuelvas a cruzar este río nunca más». Capítulo 23. Bethsaida, Mississippi. 5 meses antes. «Por allí va uno. ¡Dispárale! ¡Dispárale, cabrón!» Carlos Mendoza se giró a toda velocidad siguiendo las indicaciones del chino Ceballos. Por la otra acera de la calle principal de aquel pueblo había aparecido de repente uno muerto tambaleándose. Era un hombre de unos 40 años vestido con vaqueros y una camiseta que le faltaba a un buen trozo. Sobre el pecho, cerca de la base del cuello, lucía una aparatosa herida, allí donde la habían mordido. O al menos debería estar allí. Cuando lo cierto era que la herida estaba cubierta por una masa peluda de hongos anaranjados que no dejaba ver la piel. Parte de los hongos ya se habían ramificado y trepaban ansiosamente por el cuello del sujeto hasta sus fosas nasales. El conjunto resultaba entre repulsivo e hipnótico. Cada vez resultaba más común ver a no muertos cubiertos de hongos, aunque Mendoza y su compañero no sabían qué hacer. Carlos levantó su rifle de caza como hacía siempre, mojó su dedo pulgar, lo pasó sobre el punto de mira y a continuación apuntó cuidadosamente. El no muerto ocupó todo su punto de mira durante unos segundos, hasta que apretó el gatillo. Un instante después, un lateral de la cabeza del sujeto se abrió como un surtidor y el no muerto cayó al suelo liquidado. «Y con este van 15», murmuró el chino Ceballos mientras se acercaba. Habían entrado en aquel pueblucho perdido hacía 2 horas y habían podido saquearlo tranquilamente hasta que en los últimos 10 minutos los no muertos atraídos por su presencia habían rodeado la pequeña tienda donde se habían refugiado. Se los habían cepillado a todos, pero la aventura estaba resultando un desastre. El pueblo ya había sido saqueado con anterioridad por algún grupo de forajidos, y ellos dos apenas habían encontrado un par de latas de sopa Campbell caducadas, ocultas debajo de una estantería. Tras un breve debate, habían decidido correr el riesgo de consumirlas, pese al peligro de botulismo. Habían visto morir a varias personas a causa de comer alimentos en mal estado, pero el hambre apretaba. Con aquel ya eran 6 días sin llevarse nada a la boca.
y empezaban a estar muy débiles. 2 latas de sopa caducada, pensó Mendoza, y la mitad de nuestra reserva de munición malgastada. Un par de días más como este y podemos darnos por muertos. Fernando, el chino Ceballos y él llevaban más de un año juntos. No sabían cuánto tiempo había pasado de aquel lado de la frontera estadounidense, pero de lo que estaban seguros era de que en una ocasión, en esta precisa, se habían internado dentro de un territorio gringo mucho más que en cualquier incursión anterior. Su búsqueda de alimentos era cada vez más desesperada, y por otra parte, las fronteras ya no significaban nada en aquel momento. Cuando estalló la pandemia, Carlos Mendoza se enroló como voluntario en uno de los grupos armados que se dedicaba a la caza del güero, a lo largo de la frontera. Durante 3 largas semanas, grupos de civiles y voluntarios patrullaron incesantemente la frontera de México y Estados Unidos, interceptando a todos los norteamericanos que trataban de escapar del TSJ huyendo del país vecino. Disparar primero y preguntar después había sido la consigna. Y maldita sea, si se habían aplicado a conciencia. Por aquello no sirvió de nada. El TSJ triunfó y México, como el resto del mundo, se fue al carajo en un par de semanas más tarde. Mendoza, el chino Ceballos y otros 100 hombres armados se vieron de repente aislados, sin órdenes y sin una misión que cumplir. Al menos la mitad de aquellos voluntarios abandonó el grupo y se dirigió apresuradamente hacia sus casas, para proteger lo suyo, aunque muchos sabían que su fuero interno, que ya era demasiado tarde. Otros pensaron que separarse en aquella situación era un suicidio. Por último, algunos como Carlos Mendoza no se fueron porque sencillamente no tenían otro sitio mejor a donde ir. Los 50 cazadores de güeros pasaron los siguientes meses recorriendo la frontera, tratando de sobrevivir entre hordas de muertos que la acosaban de un lado a otro. Poco a poco se fueron quedando sin munición, vehículos y alimentos. A medida que pasaban los días eran cada vez menos. Y en aquel momento tan solo quedaban ellos 2. «Esta sopa tampoco está tan mala», comentaba el chino Ceballos, mientras sorbía ruidosamente una cucharada. «Creo que voy a... Oye, cabrón, ¿a dónde vas?» Mendoza saltó hacia atrás justo cuando la ventana situada sobre su cabeza explotó hacia adentro de una lluvia de cristales rotos y astillas de madera. Un hombre enorme, cubierto de sangre coagulada, intentaba entrar por el hueco mientras gemía de forma ininteligible. Al mismo tiempo, 2 mujeres y una niña habían aparecido de golpe por la puerta trasera, y un ruido en el porche delantero les advertía de que 1 o más no muertos se acercaban por esa dirección. «Es una encerrona», Mendoza se maldijo a sí mismo por haberse descuidado de esa manera. Mientras calentaban aquellas malditas latas de sopa, un grupo de no muertos habían rodeado la casa. El chino desenfundó su arma y voló la cabeza del hombre de la ventana con la frialdad de un profesional. Antes del apocalipsis había sido un pistolero del cártel de Tijuana. A continuación se volvió a pasar frente a las mujeres que ya se tambaleaban en medio de la habitación. Una de ellas había pisado la hoguera donde habían estado calentando la sopa, y las llamas le consumían la pierna derecha, cubierta de hilachas de hongos, pero no parecía ni darse cuenta de ello. El chino Ceballos disparó con rapidez 3 veces, antes de que su bereta se quedara atascada. ¡Chinga tu madre!, maldijo mientras trataba de correr el percutor. Aquellas fueron sus últimas palabras. 2 o 3 no muertos introdujeron sus brazos por la ventana que habían destrozado el corto y sujetaron al chino Ceballos por la espalda. Antes de que Mendoza pudiera hacer nada, contempló aterrado cómo el cuerpo de su compañero desaparecía por el hueco. Un alarido ahogado seguido de un ruido sordo, como de un trapo empapado cayendo al suelo, y las piernas del chino dejaron de moverse, mientras una mancha oscura y húmeda se extendía por su entrepierna. Carlos Mendoza no tuvo demasiado tiempo para entretenerse meditando sobre la suerte del antiguo pistolero, porque tenía sus propios problemas. Había disparado los 2 últimos cartuchos de la escopeta de corredera contra uno muerto que asomaba por la ventana, y mientras tanto, la única mujer superviviente, aquella a la que le estaba ardiendo una pierna, se la había echado prácticamente encima. Mendoza sujetó la Mossberg como una masa y de un golpe seco abrió la cabeza de la mujer con un ruido sordo. Cerró los ojos instintivamente, un segundo antes del impacto, para evitar que las salpicaduras le impregnaran las pupilas. 2 meses antes, uno de los últimos compañeros se había infectado así, y se habían visto obligados a rematarlo sobre la marcha, pese a sus súplicas. Notó como un chorretón de sangre fría y pastosa le salpicaba la cara. Un par de grumos resbalaron sobre su nariz, deslizándose lentamente. Carlos cerró la boca con fuerza y expiró aire.
tratando de mantener despejadas las fosas nasales. El pánico la asaltó, con una sensación fría que encogió sus testículos del tamaño de 2 canicas. Si dejaba que aquella sangre podrida entrara en contacto con alguna de sus mucosas, estaba listo. Pero para evitarlo, tenía que permanecer con los ojos totalmente cerrados, en medio del carnaval de no muertos, locos del pueblo sin nombre, al menos hasta que fuera capaz de limpiar por completo toda aquella miasma contaminada. Un plan horrible. Cojenudo Carlitos peleando a ciegas con 3 de estos podridos, sin poder abrir los ojos ni respirar. ¿Puedes chingarte un poco más? ¿Eh? Carlos se arrojó al suelo y comenzó a gatear a ciegas, tropezando con piernas de no muertos mientras se deslizaba con la velocidad de una anguila. Notaba manos torpes en sus espaldas, tratando de sujetar su ropa, pero Mendoza se sacudía como un mastín enloquecido, abriéndose paso a ciegas. Sus manos barrían la tarima destrozada, buscando la cantinflora que había dejado apoyada sobre su mochila. Tengo que lavarme la cara. Tengo que lavarme la puta cara. Tengo que... ¡Ay, mierda! Carlos fue incapaz de contener un grito al apoyar su mano sobre la brasa de la hoguera, que se había dispersado por todo el suelo de la habitación con la refriega. De repente, sus dedos se cerraron sobre la lata de sopa que estaba a punto de comerse cuando empezó todo eso. Sin pensárselo 2 veces, se la arrojó sobre la cara. El espeso caldo le abrazó la piel, pero arrastró toda la mugre que había salido proyectada del cerebro de la mujer. Mendoza huyó de dolor, mientras frotaba con furia retirando hasta el último gramo de materia gris de su rostro. Abrió los ojos con esfuerzo, y casi al instante deseó no haberlo hecho. La mujer ardiente se había transformado en una pira sobre el suelo y había propagado las llamas a media habitación. Un par de brasas de la hoguera habían salido disparadas contra un montón de periódicos viejos apilados, y aquel montón de papel apolillado se habían encendido como la yesca, llenando la sala de humo, mientras las llamaradas lamían el techo de madera. «Esto va a arder hasta los cimientos», pensó con furia mientras la cara no dejaba de latirle, adolorida y achicharrada. Retrocedió hasta la salida, retorciéndose de dolor. En medio del humo, tropezó con una figura. Mendoza le dio un empujón y aquella cosa cayó hacia atrás con un gruñido. Un destello de claridad le indicó la dirección de la puerta. Iba a conseguirlo. «Bien, aquí voy», fue tan solo por un segundo. Si se hubiera asomado un segundo antes, aquel no muerto, que atendía el nombre de Charles Richmond cuando aún estaba vivo, un viejo encantador cariñoso con los pocos niños del pueblo, veterano de la guerra de Corea y estrella de bronce, habría estado demasiado lejos, y un segundo después el de no muerto ya se habría alejado, huyendo de las llamas. Sin embargo, Carlos Mendoza asomó su cabeza enrojecida de la casa justo en aquel instante, y el señor Richmond, aunque ya no era él ni de lejos, el viejo señor Richmond, le dio una profunda dentellada en el hombro con los pocos dientes que le quedaban. «Carlos», gritó, en una mezcla de dolor, miedo y furia, sujetando al viejo señor Richmond por los hombros. Lo levantó y lo arrojó dentro de la tienda en llamas. Algo que no le resultó muy difícil, pues Carlos Mendoza era un hombre alto y musculoso, y el señor Richmond, incluso cuando estaba vivo, ya no era más que un anciano encogido y tembloroso de no más de unos 50 kilos. El mexicano se volvió para estudiar su herida. Era una incisión pequeña, pero profunda. Uno de los dientes medio podridos del señor Richmond se había quedado incrustado en la piel de Mendoza, clavado profundamente en su carne. Tiró de él hasta que lo sacó y lo arrojó al suelo. «Mierda. Estoy acabado. Es el fin». Carlos Mendoza, el hombre que había sobrevivido al resto de sus compañeros, se derrumbó sobre el polvo de la calle. Estaba exhausto y además estaba condenado. Que acabasen con él cuanto antes. Sería mucho más piadoso que levantarse al cabo de un rato convertido en una de esas cosas. La madera de la casa ardiente crepitaba a medida que las llamas la iban devorando. De vez en cuando sonaban pequeñas explosiones, como disparos, cuando los nudos resinosos del piso eran consumidos por el fuego. Aquellos petardazos punteaban el sueño de Carlos, a medida que se iba deslizando hacia la inconsciencia. Petardazos como disparos. No, no como disparos. Eran disparos. Carlos Mendoza trató de incorporarse, pero estaba demasiado débil. De repente, una sombra se proyectó en su cara. Uno muerto le contemplaba a contraluz, listo para abalanzarse contra él. Mierda. Está bien. Acaba con todo esto de una maldita vez.
De repente, el no muerto se inclinó sobre él, palpó todo su cuerpo y chasqueó la lengua. Cuando Mendoza pensaba que aquello no podía ser más sorprendente, el no muerto levantó la cabeza y gritó: «Oigan, aquí hay uno vivo». «Ha salido de esa casa en llamas, mierda», dijo otra voz. «Y no solo eso», replicó la primera mientras se acercaba una cantinflora llena de un líquido espeso a la boca del mexicano. «Toda la calle está llena de no muertos reventados. Este cabrón vende muy cara su vida». «Sus vidas, querrás decir», replicó el otro con voz jocosa. «Si ha sobrevivido a esto, tiene más vidas que un gato». Capítulo 24. Mendoza se incorporó de golpe en su camastro empapado de sudor. Por unos instantes fue incapaz de orientarse mientras su mente se desprendía de las últimas telarañas del sueño. «Otra vez. He vuelto a soñar con eso otra vez». Se levantó y con cuidado de no pisar a nadie se acercó hasta el barreñero lleno de agua. Todas las noches desde el día que había llegado a Gulfport, la escena del día en que había sido rescatado le asaltaba en sueños. El mexicano sumergió la cabeza en el barreño y después levantó la cabeza de golpe, proyectando su pelo hacia atrás. «Es un sueño. Un maldito recuerdo que vuelve una y otra vez». No había pasado ni una noche desde que había llegado a Bluefoot sin que el recuerdo del día en que una patrulla errante de hilotas le había encontrado agonizando asaltara su mente. Era su monstruo particular, su sombra del pecado. «Y me acompañará mientras viva. Cuanto más lo acepte, mejor». Carlos Mendoza odiaba Gulfport y todo lo que representaba. Su odio tenía la fuerza y la intensidad de la llama de un soplete, y era esa ira lo que lo mantenía vivo y le permitía seguir adelante. Era adicto al Cladoxpan, desde el día en que aquel anciano no muerto le había mordido. No era el único. De hecho, eran muy pocos los habitantes de Bluefoot que no necesitaban de aquella extraña bebida para sobrevivir. Carlos no podía vivir sin ella, pero aquella vida de esclavitud física le resultaba odiosa, casi tanto como las redadas en el gueto. Se puso rápidamente una chaqueta militar y se abrochó las botas. Después se trenzó el largo pelo mojado en una coleta que le caía por la espalda y, evitando hacer ruido, salió de la habitación que compartía con otras 7 personas. Era un jefe de grupo, y por derecho le correspondía una cama. La única cama de la habitación en realidad, lo cual le venía muy bien para echar un polvo rápido de vez en cuando. Pero aquel día se lo había cedido a la mujer embarazada de un brasileño del cual no sabía ni siquiera el nombre. Carlos siempre se preguntaba cómo diablos aquellos dos habían acabado tan lejos de su país. En la mente del mexicano, incluso cuando muertos, cualquier playa brasileña era mucho mejor que aquel agujero dejado de la mano de Dios. Bajó las escaleras y cruzó la calle a la carrera. La lluvia arreciaba, inundando el asfalto de Bluefoot, que hacía tiempo que había perdido el fabuloso estado que tuvo en su día. Enormes socavones aquí y allá se transformaban en piscinas bajo la lluvia, y el mexicano tuvo que sortearlas con cuidado antes de llegar a la puerta del Gallo Rojo, una de las varias cantinas clandestinas del gueto. Al entrar, una bofetada de calor humano, áspero y húmedo, le asaltó la nariz. Olía a ropa mojada, sudor, tabaco y alcohol. Aunque en el gueto faltaba casi de todo, cada vez que salían de expedición para abastecer a la ciudad blanca de Gulfport, varias cajas se perdían antes de que llegaran al almacén, por lo que las bebidas alcohólicas y el tabaco circulaban con facilidad. Incluso se había organizado una especie de mercado negro entre los dos lados de la valla, ya que el reverendo Green no veía con buenos ojos que el humo de Satanás y la sangre de Belzebú entraran en Gulfport. «Hola, gato», le saludó afectuosamente a la camarera, una mujer gruesa y de grandes pechos que parecía mantener el escote de su vestido al límite de su resistencia. «Vaya nochecita, ¿eh?» «Y que lo digas, morena», replicó el mexicano mientras se sacudía el agua de la ropa. Muchos de los clientes le saludaron, y sin que él lo pidiera, le hicieron un hueco en la barra. «Dame una botella de tequila y consígueme algo para comer, ¿sí?» La mujer puso una botella de José Cuervo delante de Mendoza y un plato de frijoles que parecía haberse peleado con el mundo. «Vamos», se quejó Carlos Mendoza. «¿Qué acaso no tienes nada mejor para mí?» «Es lo que hay, Carlitos», replicó la otra dándole un palmetazo en la mano. «Bebida, mujeres y tabaco. Todo lo que quieras. Pero de esto vamos justo». El mexicano se encogió de hombros resignado y vació de un trago el primer chupito de tequila de la noche.
15 minutos más tarde, con los frijoles en el estómago y un cuarto de botella de tequila calentándole el cuerpo, empezó a sentirse bien por primera vez desde que se había despertado en medio de la noche. Y fue entonces cuando su vida comenzó a complicarse de verdad. La puerta de la cantina se abrió de golpe por segunda vez en la noche y una ráfaga de viento y lluvia se coló dentro del local, haciendo temblar las llamas de las lámparas de aceite que iluminaban el recinto. Varios clientes gruñeron y se quejaron, pero las dos figuras de la puerta no parecían decididas a entrar. Finalmente, la más baja de las dos cruzó la puerta, arrastrando a la otra. «Gato», dijo la más baja. «Por fin te encuentro, pendejo. Tengo una sorpresa para ti, güey». Mendoza se quedó clavado en la silla, preguntándose si el tequila no le estaría provocando alucinaciones. Y es que junto a Alejandra se erguía la figura de Lucía, con la ropa empapada pegada a la piel, los brazos cruzados sobre el pecho y una mirada de cierva asustada en los ojos. «Por favor, siéntate, señorita». El mexicano se bajó del taburete y sin apartar la mirada de Lucía abrió un espacio en la barra. «Morena, trae algo caliente para mi amiga, y una maldita toalla para que se pueda secar. ¡Órale!». «Te he encontrado», murmuró Lucía mientras se secaba la cara, demorándose con la toalla. Notaba las miradas de todos los clientes del local clavadas en su espalda. La mayoría de las expresiones eran de estupefacción, pero unas cuantas eran torvas, algunas incluso desafiantes. La mujer fue dolorosamente consciente de que su piel era la más blanca de toda la sala. «Bueno, me alegro que me hayas decidido visitar», dijo Mendoza, luciendo su mejor sonrisa. «No es una visita de cortesía, al menos no en el sentido en que puedas imaginar». «Vaya, no sé qué pensar acerca de eso». El mexicano dio un trago a su bebida mientras estudiaba a la joven por encima del borde del vaso. Por un segundo había pensado que la joven había ido allí seducida por el atractivo de un affair con un guapo idiota. Saber que no era así hería profundamente su orgullo de macho latino, aunque él no quería reconocerlo. «¿Qué diablos quiere?», pensó. «¿Drogas? No, no tiene la pinta. ¿Alcohol? Podría ser, pero no creo que...». «Bueno, y dígame qué puedo hacer por usted, señorita». «Necesito que hable con alguien». «Que hable con alguien», repitió él, como si no lo hubiera oído bien. «Sí, con alguien muy especial para mí». «¿Y qué se supone que tengo que decirle a esa persona especial exactamente?», preguntó mientras el tequila le zumbaba en los oídos. «Tiene que explicarle que esto está mal». La chica levantó los brazos y apuntó a su alrededor. «Que es horrible que en Gulfport les hagan esto. Que ese Green es un cerdo inmoral y que...». El mexicano no pudo aguantar más y estalló en carcajadas. Cada vez que intentaba dominarse contenía el aliento, pero la expresión ofendida de Lucía lo obligaba a empezar a reír de nuevo, de forma incontrolable. Finalmente, con lágrimas en los ojos, se incorporó y dio una palmada en la barra. «¿En serio han oído eso, cuates? La señorita quiere que cruce el canal, que me cuele en Gulfport y que le ilumine el alma de algún pobre perdido». Comenzó a imitar la voz de Lucía. «Está mal, muy mal, señor Green. Tiene que tratar mejor a los pobrecitos latinos». Lucía enrojeció de furia y arrojó la toalla empapada contra la cara del mexicano. «Ya está bien de idioteces. Ya he tenido suficientes broncas esta noche, mierda», explotó. «Lo que trato de hacer es ayudarles, tanto a ustedes como a nosotros. La persona a la que tienen que convencer está en una posición en la que puede ayudarles mucho. Él es...». Mendoza la cortó en seco con una bofetada en la cara que hizo girar a la joven como una peonza. Lucía se le quedó mirando estupefacta, como si no pudiera creer que acabara de pegarle. Se llevó la mano a la mejilla derecha, que empezaba a hinchársele. «A mí no me grita nadie», dijo Mendoza con voz aterciopelada, al tiempo que la agarraba de un brazo. «Y menos una gachupina llegada del otro lado del canal que no sabe ni siquiera en qué clase de infierno se está metiendo». «Gato, espera», intervino Alejandra. «La chica casi se ahoga cruzando el río. Creo que al menos deberías escuchar lo que dice». «Y será mejor que tú te quedes callada», sisió Mendoza. «Por lo que yo sé, esta niña podría ser perfectamente una espía del reverendo. Y ahora que lo pienso, tú te libraste en la última retada sin tener ni siquiera los papeles en regla, ¿o sí?» «No soy una espía», gritó Lucía indignada. «¿Acaso me estás llamando traidora, pinche cabrón?». La cara de Alejandra parecía lanzar llamaradas.
Carlos Mendoza levantó las manos dando un paso hacia atrás. De una en una, señoritas, de una en una. Un coro de carcajadas alcohólicas punteó la frase mientras la pequeña mexicana apretaba los puños impotente. Muchachos, lleven a la gachupina a la bodega mientras discutimos qué hacer con ella. Y tú vete a lavar los trapos, ¿sí? ¿Qué es lo tuyo? Ándale, pues. Aterrada, Lucía sintió como un chicano y un tipo de color la arrastraban hasta una trampilla sucia que estaba escondida debajo de una alfombra. Mientras la introducían en la bodega, pudo ver que Alejandra era expulsada del local. La mexicana lanzaba maldiciones y patadas a diestra y siniestra, mientras un tipo musculoso la sacaba en voladas. La trampilla se cerró de golpe sobre su cabeza y Lucía se quedó envuelta en tinieblas. Oyó como alguien arrastraba algo pesado sobre la alfombra. Al cabo de un rato, el rumor del bar recuperó su tono habitual, con entrechocar de vasos, gritos y carcajadas. Apenada, la joven se hizo un ovillo entre dos montañas de cajas y empezó a llorar en silencio. Se maldecía por haber sido tan estúpida y haber confiado a ciegas en un tipo con el que solo había cruzado 4 palabras. Pero sobre todo sentía miedo. Un miedo que ni siquiera había sentido cuando estaba tratando de sobrevivir entre los no muertos.